Andreina, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, tranquila, ya más presta para estar bien, feliz, disfrutando. ¿Cómo estás? Qué Austin, Uy, qué raro, amigo, qué por favor, rico. yo sé que eres su amigo, pero también mío. qué ¿Dónde no? está? Es verdad. No, Paradero desconocido. Eso deberías preguntárselo a Sebastián, pero tampoco está acá. Austin Alcahuete. se le pegaron las sábanas, pero ya... ¿Acaso Austin es Alcahuete? Ojalá se le peguen las sábanas y no malas mañas. ¡Oh! ¿De quién? Con esas amistades es difícil, Piña. Usted se calla. Oye, pero... Usted se calla, usted de amistades no hable, que usted es el que menos tiene potestad para hablar de ese tipo de temas. Melissa, ¿por qué una acusación tan grave hacia Fred? No soy ¿Quién un ser está perfecto, acusando a Melissa. nadie? Nadie está acusando a nadie. Ustedes solos se acusan. El que le caiga el guante, que se lo chante. Oye, estamos llenos de Ustedes se indirecta hoy día, acusan ¿no? solos Sí, no, porque vamos no a lanzar saben en hacer las Directa, va a cosas. estar programa. Sí, de verdad que sí. Están sonrientes. Melissa, Así ¿qué que el opinas que de la tenga casi algo que pelea? decir viene y me lo dice en la jeta. Eso de estar tirando por redes sociales me tiene sin cuidado. Melissa, yo te voy a Así hacer que si una tienen pregunta de algo que frente. decir, vienen y me lo dicen aquí a ver si son muy berraquitos, porque Melissa, es que ¿qué acá todos opinas de la detrás de un pelea de celular Andrés son y muy Renier? valientes. Aplíquense. Pero Casi Melissa, pelea. di nombre, que diga nombre. No vamos a decir nombre. nombres por Que arda seguridad Troya. porque nos Los tumban la arroba, cuenta, arroba. querido. Y es lo que menos queremos en este momento. Es un Listo, miedo. cada quien sabe lo que hace Que y lo arda que Troya. dice ¿Quién fue? y lo que sale de su boca. ¡Uy! ¡Ey! No, pero... Te De genera abrazos y amor. demás. Mi líder. Buen Este es el chico. contexto, esa es la cara de enamorado. Hey, Fred, ¿algunas palabras para Shirley? Algo que confesar, ¿Tal vez? tal vez. Dilo, Fred, dilo. Nada. No, pero sí quisiera entender de dónde los chicos sacan todo este... De tus ¿De miradas, dónde Juguetería. será? de tus Ay, observaciones. Frederick. ¿Qué A veces- observaciones? A veces las miradas dicen más que las palabras. De nuevo. De nuevo se enfrentan. Todas las chicas. Arroba todas las chicas. Arroba todas Pana, las somos chicas. pana. Faltó Andreina. Pana. Faltó Andreina. Pasamos la mano. Dale, pasamos la mano. Desvídenme de esta persona ya. Cúbrete. Fred. Nadie se salva. Nadie se sabe. Fred, el depredador. Fred, el depredador. Fred, el apocalipsis. Fred, el Uy, tiburón. estos niños de ahora, Dios mío, no se aguantan con las hormonas. Son las hormonas, ¿qué puedo hacer? Las criaturas de ahora. No, tenía que ser. Tenía que ser. Fred Rambo la venganza. Galactus. La venganza de Power Ranger. Fred la purga. Man, ¿estás bien? Fred, mira lo que hiciste. Fred, no. Fred. de la semana. Del reality. Sí, Yeli. Del reality. con todas menos con Chile. Buena Es verdad, es Porque verdad. es su siguiente ¿Qué pasa víctima. últimamente? Es verdad, es verdad. Sospechoso. Ay, chucha. Fred, no creo que me hagas esto, Fred. Porque ustedes están en pareja, o sea, no les voy a estar mirando a ustedes que están en pareja. voy. O sea, Creo que me haga Fred, no creo. ustedes están en pareja. Shirley no está en pareja. Fred, no Entonces yo no quiero meterme en la relación con ustedes. Obvio. Auxilio, Miguel. Escondan las plantas. Fred el promiscuo. Yo quería si Fred entraba desde el comienzo. Si Fred entraba desde el El principio. Si hubiera entrado en el principio. Fred el promiscuo. Quiten las escobas. El lobo. El nómada. Va cambiando. El ¿Será que tierras? Meli, ¿por qué no? Yo estoy Respeto. invicta. Melissa, ¿por qué Yo le no? admiro a Melissa. Invicta. El aleador de la semana. Conmigo Respeto o no miedo puede hacia ni Melissa, podrá. Fred. Venga pues si es tan berraquita. No le encanta estar tirando por redes sociales, venga y me lo dice en la cara. Tú que te haces el llorón cuando este man te tiró la semana pasada, que te hizo hasta llorar, y mira ahora cómo lo defiendes. Me he dado cuenta que no son machos, son muchos. Melissa me quiso escupir en la cara. Ya, yo te hago una pregunta. ¿A ti te importa lo que diga Sebastián? No. Entonces, Y de la cortina para allá, que sea de ellas. Estás loca. Estamos marcando ya territorio. Hemos decidido hacer un último cuarto rojo por los buenos tiempos.
¿Qué sentido tiene sacar un rumor a estas alturas? ¿Por qué? Porque se quedó sin contenido y ahora quiere ver dónde se pega. Me tienen harta. Siempre soy yo la que empiezo, siempre soy yo la que busca problemas, siempre yo soy la víctima. Ustedes saben de que el beso fue todo por presión. No fue algo que quería. ¡Ya me puedo ir en paz! No, sí, está camino a enamorarse. Ya tengo novia, la verdad. Ya tengo novio. Ustedes no tienen nada tampoco, entonces no tendría por qué decir, ay, no, que no sé qué. No, ¿sabes? que Pero sí lo teníamos. Pero si no hubiera estado aquí, yo no lo hubiera conocido a él, no los hubiera conocido a ustedes. Es que tú sabes cómo es aquí, Vanessa. Lanzan los rumores, pero la verdad es que a la hora de pedir pruebas, nadie tiene pruebas. Para mí eres fea. Así como tú dices que estoy llena de plástico, para mí tú eres fea. Párese acá, la invito a que se pare acá y me diga todo lo que me tiene que decir. Que si tú no estuvieras con Melissa hace rato, te hubiesen votado del programa. La compañera se lo tomó personal, fue hasta allá y me estrujó. Nosotros tenemos la capacidad. Y porque respetamos el momento de hablar de cada uno. Muy capaces. Somos poderosos. ¿Qué quieren decir? Tenemos el poder en nuestras manos. Sí, por eso. Igual tardamos un montón. No, pero Estuvo muy bien. Pero se hablaba bien. No necesitamos de un Sebastián, de un Miguel, de un Edgar. No necesitamos de ellos. Podemos ser el show nosotros. Eso es verdad, pero igual son piezas clave también, Ricardo. Pero nosotros podemos tomar la batuta, mi líder. Podemos. Rebelémonos contra el sistema, mi líder. De rodillas, de rodillas. De rodillas, mi líder. No, ¿Sabes qué va a ser muy gracioso? Que cuando esté tirando ese discurso entren los tres. ¡Oh! Sería divertido. Rebelémonos. Que nos avisen cuando vengan para los chicos. Y le movemos la boca. Y ahí le aplica el pescadito. Lo agarran los tres y le hacen paredón. Necesito decirle en la pantalla, no sé qué se le dijo, Fred. Es que yo no escuché. Nadie escuchó. Nadie escuchó, pero... Sí, mira, esas personas que te lo tiran de lejos y no te lo dicen de frente, next, porque están detrás de tus espaldas. Mira, lo mejor de todo, que cuando alguien te tira, ríete, porque es mejor reírse de personas Ay, no, te voy a decir que algo. dicen tonterías. ¿Tú crees que esta situación a mí me duele, me afecta? Cero. Yo me río. Porque Porque ya es denigrante para estas personas. O sea, güey, qué oso ser ellos. O sea, ¿sabes No por qué mames. yo me río? Porque yo sé quién soy y yo sé lo que yo tengo que dar, mis sentimientos, A ti te lo está que yo gritando la vaca. quiero. A ti te estaba cantando la vaca. Me lo está ganando. No sé. Ay, no sé. Porque yo estoy Pero llenita de cuando amor. nos fuimos gritaron, Andreina, un punto, no sé qué. ¿Tú crees que me afecta que se burlen de mi peso? ¿Pero por qué te dicen la vaca? O sea, no sé ¿Por si es que... cornuda? No sé. ¿O No por sé si qué? si es por cornuda, ahí sí no sé, pero no creo. Yo hablé con Renier, ¿Lo hablaron? le pedí disculpas. De todas maneras, igual disculpame. Oficialmente. Aceptaba las disculpas, Sí, Renier. son cosas. Ya yo le expliqué el punto de que en realidad me molestó de que se ponga a hablar esas cosas en delante. Prácticamente tengo una conexión familiar. Tú sabes que lo toqué, mira. Lo toqué porque ya tú lo habías comentado dentro. Sí. Eso fue una. Y en segunda, no le dije ninguna falta de respeto a la mamá de Mari. Entonces ella lo tomó como si yo hubiera dicho una falta de respeto o como si me hubiera metido con ella. Pero en realidad lo dije, ni lo dije tan alto ni nada. Y en segunda creo que también ella lo exageró. Podía haber venido a mí y decirme, Renier, mira, me molestó esto, tranquilo. Pero en la manera que lo exageró es como que un poco molesto para mí también, ¿me entiendes? Y ella por eso se... Pero lo exageró un poco, la entiendo, quizás se haya molestado por eso, pero tampoco le falta el respeto a la madre. Porque cuando yo te dije eso, te dije, no digas así esas cosas y no sé Porque qué. Y vos le comenzaste podía a alzar la incomodar voz. pues la señora. ¿no? Claro, vos. Es que no entiendo, la verdad, no entiendo. da- Quizás le pudo haber incomodado, ¿Sabes qué es pero lo no que fue ni pasa? una falta de No, respeto. yo no sé, yo no sentí que haya Pero ella lo falta de tomó como respeto. si yo le había faltado de respeto, como si me estuviera metiendo con ella. Y por ahí no era el lugar nomás para el Claro, comentario. no era el momento en realidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es de que cuando tenés la conexión con tus familiares, tratás de que todo esté bien, ¿me entendés? Para que ese familiar no se incomode. Aparte de que no se incomode, es como no tirarle
spoiler o algo por el O estilo. sea, Entonces tenés que pensar bien lo que estás Un hablando. comentario normal, pero sí me molestó que haya pensado que haya sido una falta de respeto hacia Los ella. familiares no tienen que afrontar nuestros problemas, ¿me Nunca. entiendes? Ellos simplemente Claro. quieren ver la parte buena de Obvio, un nosotros. momento Claro. lindo. No, porque si no, tierno. imagínate, o sea, se termina colgando, ¿me entendés? O sea, termina colgando y se queda con una preocupación al familiar. Entonces, por eso es que Todos vemos las cosas de una manera diferente. Igual si molestó, pues pido perdón por eso. Mira, aquí en el programa cada quien saca su esencia y no puedes fingir algo que no eres. Esa es de ley. Ella Es que yo siempre he dicho que la educación es un privilegio muy caro que no para todo el gente mundo muy lo tiene que barata. Y no todo el mundo tiene acceso a una buena educación. Oye, es que mira, no es el estatus social, Ay, no ahí es viene tu el ropa, Frederick. Ay, no. sino... Marica. Mira, no es el estatus social, no es tu ropa, sino lo que tienes por dentro. Fíjate cómo el poder del amor lo sabe todo. Pero Creo que capaz fue a Sebastián Miguel no el le que- molesta, pero a Mare sí le molesta. O sea, pero tampoco como que lo dije. dije, de la persona también. mira esto. No, ¿sabes? obvio, Fue en pero voz baja y igual todo. le molestó. Ok, quizás haya molestado. Mi punto es que lo Bueno, entiendo que quizás haya molestado. Yo creo pero que... no para haberlo exagerado diciéndole que yo le había faltado respeto ni que me estaba metiendo con ella. ¿Sabes No, qué? Yo ella creo... no dijo eso. Sí, ella sí, dijo, sí. le parece una falta de respeto. ¡Melissa! No soy atleta para estar compitiendo. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbete. 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 Acá se puede hacer promoción para el... Jamás. Que vas a escupir en la cara, Que jamás. ¿ok? Mano en la cara, malcriada. No, Venga, Melissa, venga no, pues no, esta no. berraquita. No, Venga no, no. pues. No la vayas a tocar, No güey. la voy a tocar, pero que venga y me la di. Venga pues si es tan berraquita. Oye, ¿tú crees que yo soy de ¿No le barrio encanta como estar tú? tirando por redes Qué sociales? asco, Venga y me lo dice qué en la asco. cara, venga. Qué asco. También lo haces, ¿de qué tú Venga, usted hablas? se calla que la cosa no es con usted, parcera. Pues fíjate, tú también me estás Usted se tirando indirectas calla, en usted se Instagram, calla. Yo a usted no le he boca dicho porque nada. boca tienes tú y Oigan boca a tengo yo. esa. Exacto. Oigan a esa. Bye. ¿Qué le pasa, mija? Bye, bye. Te agradezca que no le agarre esas extensiones porque se las arranco. Ya Boba tranquila. ridícula. No puedo creer, no. ¿Qué tal? Por favor. A ver, calmemos. Le encanta cogerlo a uno de espaldas. Así son todas las traidoras. A ver, Bueno, a ver, vamos a empezar. relajémonos, hagamos yoga, a ver. Sí, vamos a relajarnos y vamos a empezar con el programa. Buenos días a todas nuestras Pásenmelas. queridas envidiosas allá en sus casitas. ¿Cómo les va el día de hoy? Bueno, se retrasó el programa un poquito porque tuvimos un percance. Unas calamidades. Un percance tuvimos acá en el foro, pero bueno, acá estamos. Invito a todos que por favor hagan yoga para desestresarnos y relajemos un poquito el cuerpo. Ahora sí, comencemos. Ok, gracias Andreina por la relajación, la necesitábamos. Y nada, en el episodio de hoy de Las Malditas, tenemos unas Melibombas que ahora son Notibombas, porque nuestra Melissa Gate, alias La Tóxica, se puso a trabajar el día de ayer. Toda la semana, por eso había estado calladita, sin nada que decir, recopilando toda la información necesaria para llegar hasta sus casas con el porqué. El marranero, como El dice marranero. el marranero que se vive dentro y fuera del reality, porque acá son unas y allá son otras. Falsas doble cara. Bueno, vamos a empezar con la primer Notibomba, que dice así. ¡Tírala, La diabla! quitamaridos de la semana. ¿Quién se llevará ese puesto? La segunda Notibomba para el día de hoy es el utilizado del reality. No, ¿Quién pero será? espérame, esos son los nominados de la semana. Las Oh, notibombas, baby, las Bueno, pues empezamos con los notibombas. nominados de la semana, ya ni modo. Bueno, entonces sigamos. Bueno, nominando. el segundo nominado de esta semana es Yo al tengo una muy utilizado buena. del reality. Yo tengo una muy buena, la ardida de la semana. El tridente. Los voy a aprender tú, a ver. Yo quiero que cuando venga Miguel, Sebastián y Edgar, tú les digas en la cara que ellos no son indispensables, que no los necesitamos aquí. Pues. Yo quiero que la hipócrita, lo que tú eres. La víctima de la semana. No puede faltar esa persona que todo el tiempo se hace la víctima. Eso sí, que le encanta tirar, pero cuando le tiran va y se pone a llorar o viene acá a empujarlo a uno. Porque No, así pero son. esa no era otra. Es que esa ha estado nominada en varias ocasiones. Pero la de acordate. esta semana es otra persona. ¿Quién? La víctima. Ah, verdad. Ay, ya la c***ó esta mujer. Pero Bueno. no importa, hay muchas víctimas esta semana. Y recuerde que la próxima víctima
puede ser. usted. Y bueno, ya se me acabaron las nominaciones de esta semana. El eliminado de la semana. Ustedes ya sabrán quién fue. No, la demandada de la semana. ¡Brutal! Por andar de chismosa, lenguilarga, Esa zapa, era yo. piojosa. Esa era yo hace unos meses, la verdad. Pero bueno, Yo ahora, era le la toca, demandada. ahora le toca a ella por estar hablando lo que no es. Se dicen, hay rumores, hay rumores. Hay Y bueno, rumores, muchos rumores. Mucho cuidado. El rumor de la semana. ¿cuál? Ay, Dios mío. Que Frederick. Ah, pero sin nombres, sin marcas, verdad, no han verdad, pagado verdad. Ok, pauta. Perdón, el rumor de la semana, ya ustedes se darán cuenta de qué El estamos embarrado de la hablando. semana. Ese sí que se embarró, o sea, está pero sucio, lleno de pupú hasta aquí, diría yo. Ay, no, qué vergüenza. A mí, por favor, les pido que me dejen de ¿Y vincular. qué tal este? El secreto de la semana, señoras y No, señores. marica, yo ahí mira Ay, si agacho la cara porque qué horror, qué oso, qué vergüenza. ¡Tapen a esa mujer! ¡Tapen a esa mujer! Bueno, Es todo un mundo tiene secreto. errores y en este caso algunas veces hay cosas en la vida y otras diarreas. Pero bueno, todos tenemos errores. Pupú de bebé seca para Obviamente explicar no nos de una manera prudente. no nos podemos quedar sin la boleada de la semana. ¿A quién le habrán boleado por ahí? Se quedó callado. Está fuerte. ¡Tapen a esa mujer! Está fuerte, Dios mío. ¡Tápenla! Marica, y todavía no vamos ni a la mitad. Pero bueno. Ah, sí, acá tenemos otra muy importante. Dila, diabla, dila. La pelea de la semana, que al parecer ese puesto se va a perder porque empieza a haber más peleas. Entonces, vamos El a poder ver. de la pelea. Nos ¿Cuál vamos es a dar en la jeta. Vamos a ver cuál de todas estas peleas resulta ser la ganadora de la nominación. No sé si esta semana o la otra. Vamos a organizarnos ahí con los premios. Bueno, yo quiero dar ya la última nominación de la semana, que es para el desaparecido de la semana, que no puede faltar. Cada semana un desaparecido nuevo, porque así es acá. Si ven que Renier ahorita está calladito, pero cuando vienen los amigos, ahí sí. Ahí sí. No, y no los amigos. También cuenta cuando está con Melissa. Estoy Ahí También. Estoy tranquilo, papi. ¿Sabes? Tú que te haces el llorón cuando este man te tiró la semana pasada, que te hizo hasta llorar, y mira ahora cómo lo defiendes. Yo no. ¿Qué pasó? Alejandro. Lo Eres está un llamando para que pague la llorón. comida. Te tiraron un almohadazo y empezaste a llorar. El hombre que te tiró un cojín te hizo Yo llorar. lloré por lágrimas porque Porque eres un llorón porque lo que tú recordé eres. algo que me... Ah, ¿Qué sí, recordaste? Ay, Dios, el llorón. El corazón. Ay, Algo del sí. corazón. ¿Tú tienes ¿Qué, tu corazón? ex? Austin sabe. ¿Tu ex? ¿O no? No quiero hablar del tema. Ay, ¿Qué se pone pasó? sentimental. Como ustedes se dieron cuenta, el fin de semana pasado, Alejandro, el presunto nominado, se desapareció con el señor Ricardo. Ale con el cual está Ricariela, saliendo triángulo una amoroso, relación. Ale Ricariela. Hashtag Ale Ale Ricariela. Ricariela. Ale Ricariela. Numeral, para que lo sigan y los apoyen. Numeral, Ale Ricariela. Les recuerdo que Ale Ricariela, hay un fantasma ahí en esa Allá hay un relación. triángulo amoroso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntenos. Renier, ¿qué ha pasado? Renier, Creo así. que Renier es el indicado. Expone tus quejas. Renier es el indicado. Parece que Ricardo se ha unido a su Ey, ven novio. acá, ya Fred y Chile están juntos o... Fred está allá, sí. Fred se ha ido a la casa de las chicas Están por trabajando Shirley. en eso. Fred aprovechó el momento. Por eso, ¿ya están juntos o...? Fred aprovechó el momento Pero para ¿por qué te formar el sientes nuevo así? fandom. Fred Ley. Fred Ley. Ey, pero ajá, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Parece que Ricardo se ha unido con su novio Andrés y Le están atacando a Lenier. Te están zumbando. ¡Ah, claro! Está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda. necesito ayuda, papi. A ver, espérate, déjame Déjame hacer un par de preguntas nada más. Déjame hacer un par de preguntas. Renier está así sin usted. Ya yo te consigo A ver, agua. Ricardo, ¿no era eso lo que a ti te molestaba? Que te cayeran 2 contra 1. La diferencia Mi es rey, que yo solo. La diferencia es ¿Cuántos que van? ¿1, 2? ¿Quién más?
¿Quién más va con Ay, ya va a llorar. Ya va a pedir que no le hagan bullying. Me he dado cuenta. Va a pedir que no le hagamos bullying. Me he dado cuenta que no son machos, son muchos. ¿Te tiraron un vaso? No, Melissa me quiso escupir en la cara. De la nada. Y si porque ¿Y es eso prudente, cuándo fue? mejor se sale, porque si no... ¿Y cuándo quiso hacer ¿Ahorita? eso? Ahorita. ¿Qué? Antes de que tú llegaras. Es que ya va 1, 2, 3, 4 ya. Y sigue, te cansas, ya cansas. Que yo nunca me he metido con ella porque tampoco me está tirando indirecta a las redes sociales. Pero ella se mete contigo todo el tiempo. ¿Será porque Renier cada vez que volteas te mira el y la otra se habrá dado cuenta? Ah, pero es culpa mía estar tan linda. No es culpa tuya, ni culpa mía. Ella siempre está Esas hablando son que le las salió visco. inseguridades que ella tiene, como es una fea de por eso es así, tan insegura. Que pongan el... Bueno, el que me saludaba con un abrazo y se lo prohibieron y ahora es con el puñito. Exacto. Ah, ¿en serio? Amenazado. Ah, pues sí, ya La tiene insegura todo de encaja. la semana, no del año. Porque esa mujer va a morir así. Sí, porque imagínate, yo siento que a un hombre no le tienes que prohibir nada. Si el lo hombre va te a va hacer, lo a va a hacer. respetar, Es te que va a lo tiene que respetar. prohibir porque si esté o no se esté. escapa. Lo tiene que tener ahí amarrado, porque si no el hombre se corre, se va, se fuga. Es que como que llega el fin de semana y él... puedo respirar, ¿me entiendes? Si la tiene acá todo el día, de lunes a jueves, ahí... Lo mismo que hasta le yo me pasaba a aburro. Andrés. No, igual, o sea, aunque tengas aquí a tu pareja, si no la vas a respetar. Es que mira, si alguien de Uno verdad, siempre si alguien de busca verdad te la gusta, manera de- sinceramente, si alguien de verdad le gusta, no importa si te tiene aquí en la nuca, ¿me entiendes? Porque si alguien te gusta, no importa que estés con ella 24/7, pero ya, si a ti te molesta estar con esa persona 24/7, es que no te gusta esa persona. a Pero él la nivel. quiere. Niño. La quiere. Él la ¿Cerca? Él ¿O la cómo? quiere, está enamorado de ella. Está tenía con los dos enamoradísimo de ella y anda dando fueguitos por otro lado. ¿Qué? Amiga, ¿por qué te mandan emoji de fuego si no eres A carne mí asada? estoy diciendo en general. La carne a ti. asada de la semana. ¿Qué fue tu comentario? ¡Ah! Pollita a la vara. Qué mal, la verdad. No es su culpa ser deliciosa. Al igual que yo, no es mi culpa ser No tengo la deliciosa. culpa de ser tan linda. ¿Qué podemos hacer? Nada de que, pero si vieran a Shirley y a Fred en sus miraditas, algo así. Está pendiente. ¿Por qué no se ocupa de su vida? No te supera. Mirándome el siguiente minuto. O sea, si supuestamente ya no le interesa. ¿Qué, Fred, qué? Obvio. A ti. Si quiero te miro todo el día. Uy, si quiero te miro todo el día, le dice. Pero yo tengo derecho a mirar a quien yo quiera. Sebastián y Fred. No No he hecho nada. Hablando de ti, de que a quién mirar y a quién no. Y él no hable de ti, pues. Igual a él se le debía. Por hablar. Por Eva. Por todos. Yo no lo puedo. Por lo que te digo. Dice a todas las miras igual. A todas les miras el inicio del programa. Y es bien... Yo pensé que cuando respondiste la pregunta de Gris, donde me lo reservó, estabas pensando en Ricardo. Ah, no. Yo también equivocado. Entonces, ¿Qué me habías preguntado? Que dije me lo no. reservo. De si había alguien más que te llamaba la atención. Y Fred estaba así como... Quitando a Sebastián, obviamente. Estaba así, mira, ¿Por qué así. no? Pero él es el menos indicado. Jamás. Así, así. Y No, estuvo, soy vista. estuvo loco. Dije, me lo reservo, dije, ¿no? Pero no es Ricardo. No es Ricardo. Renier. No, no vamos a decir nada. ¿Quién? No se sabe. Yo creo que mucha gente aquí tiene ¿Quién la vista. dijiste? Renier. No. No. Andrés. No te voy a decir. El otro va de uno en uno. A ver No cómo. entendiste que se lo A ver, reserva, ¿cuál que queda no va a de decir último? quién es el otro chico de la casa Gracias, que le llama la Meli, atención. gracias. Ella Frederick. me comprende. Yo creo que es muy probable que a Fred le guste Shirley. Ya se había mencionado. Y pues para Shirley no le es indiferente. Está muy bien, está en su derecho, es una mujer soltera, guapa, él es joven, guapo también. ¿Por qué no juntarse terminando el programa? Ya, yo te hago una pregunta. ¿A ti te importa lo que diga Sebastián? No. Entonces. Que tenga miedo a morir que no nazca, dile ahí, Fred.
Me miedo a morir de pecho Si sin casco, tuvieras ¿verdad? una De pecho y oportunidad sin con casco. Shirley, Frederick. ¿Qué? Si tuvieras una oportunidad con Shirley, o sea, si Shirley te la diera. Te metí ahí en la nevera. ¡Niño! Amiga, Espérate. Ay, por favor, ni que fuese Ricardo. Tengo que congelar mis ideas. Ajá, cuéntanos. Tienes la Pues mente sí. caliente. Espérate, es que oí lo que dijo Fred. A él nunca le gustó Jessica así como de gustar para algo más, ¿me entiendes? Solo hay una amistad y nada más. Sí. Ok, entonces, Shirley, ¿sí te gustaría para algo más? ¿Te gusta ella para algo más o solo la ves como amiga? Ay, ustedes son la muerte. No, Vaya. o sea, lo que ¿No pasa están es las que tarjeticas literal por acá? Shirley ha tenido todos así. ¡Ay, no! Están las metiste en mi cuaderno. En mi cuaderno están las Ah, mías. entonces no puedo contestar. ¡No! Lo siento. La última notibomba del Ustedes día. saben que lo mejor siempre se deja para lo último y qué pena, mi querida Jessica, contigo, pero te voy a empinar. Te voy a empinar. Yo me empino sola, la Lo verdad. siento mucho, pero te voy a empinar porque... Con tu permiso te empino. Yo me voy a empinar sola. ¿Qué habrá pasado con los Panarabbits? ¿Qué hay detrás de los Panarabbits, de la desintegración de los Panarabbits? ¿Habrá alguien o algo detrás de ellos? Ya terminamos ahí. Ese es todo nuestro contenido. para el día Obviamente, de hoy. al Espero pasar lo de disfruten. los días van a seguir gocen. sucediendo más cosas, vamos a seguir dándole las primicias de los avances, de todas las notibombas que acabamos de tirar. Obviamente, en el transcurso de la semana se desencadenarán muchas verdades, saldrá a flote la pupú de muchas personas en este lugar. Bueno, como ya saben, aquí siempre se les habla con la verdad. Así que bueno, los dejamos. Fue un placer estar con ustedes desde sus casitas. Les mandamos muchos besos a los haters, a todos los fandoms, a todos los fanáticos, a toda la gente que nos da mucho amor y mucho odio, hasta sus casas. Y yo quiero despedirme, un saludo muy especial para todas las envidiosas allá, desde sus casas, desde su perfil falso como ellas, que lo único que hacen es atacar por redes sociales porque en la cara Miren no son esta cara capaces de de decir palo, nada. Entonces, un saludo muy especial para ustedes. Pero bien, o sea, me parece bien, o sea, porque tú estabas diciendo que por qué no los dejan estar, a mí me parece súper bien antes que se ¿Cómo así? vinculen, faltan 2 semanas. Que no los dejan estar aquí. A ellos dos, que no los dejan pues como fluir. No, Nadie ha dicho eso. Yo escuché. No, estás escuchando Vos mal. estás loco. Lo único Yo que se creo, habló, yo yo creo les que dije sí, eso. yo creo que como que se Tenés que Le decir. dije, Fred, ¿por qué te vinculan con Shirley Allá. si ustedes Allá. ya han hablado y Allá. él contó lo del bus? ¿Será por eso? Me dice Ay, chame, que bueno. Sebastián hizo ese comentario a lo No, mejor no, no, por a mí, eso. dice. a mí yo pillé eso y Y hoy hay me más contaron gente lo de la ahí. conexión, pero pues no sé. No, pero en conexión no Fue tal escuché cual bien eso. las cosas. Y yo no he dicho que... Fue tal No, cual eso, que se yo habló de los dije- dos bien, y por me eso los parece chicos ahí se enteraron y ya comenzaron a molestar. A mí me parece bien. Que está perfecto. ¿Quién trae papitas? Lo único es que coincide con que tú te hayas dejado con Jessica. ¿Terminó con Jessica cuando han estado? Sebastián, ¿qué dice? ¿Cómo vas? No, eso sí no tiene nada que ver. Ya En mejor. lo absoluto. O sea, mami, yo me sorprendí que los estén vinculando a ellos. Amanecí bruta. Sorpresa, grandísima. Amanecí con muy mucha gente. ¿Qué pasa? No, pero en serio, pues no sé. Desde la o sea, conexión, uno ¿eh? tiene percepciones de cosas que Marica, pasan acá pues. adentro. Dale, Fred, podemos hacerlo todo el día si quieres. Ya quiero, tengo que entrenar. ¿Sí lo defendí? Sí lo defendí. ¿Y qué opina Jessica de todo esto? Creo que está bastante molesta. La semana de la toxicidad, yo dije que yo veía a Freddy mirándola mucho cuando él estaba conmigo. Es que marica, yo me di cuenta de eso ayer y pues normal, yo lo comenté en camino a la casa y el marica me acaba de ranear ahí, parce, acaba de ¿Qué ranear? decirlo. O sea, de contarlo. ¿Qué dijo? Dijo eso. No, como es que, ay, Sebastián anda diciendo que yo te ando mirando mucho. Y yo, parce, pero es porque decís eso, me das como risa. Pero te da miedo negarlo. Y me dijo, no pasa nada. Pero Entonces, si es verdad, si tú ya lo habías notado, si es verdad. Obvio. Es que hasta... O sin que tú prefieres ser una rata o un pato.
Yo no estoy. Austin, ¿qué tú prefieres ser, una rata o un pato? ¿Una rata o un pato? ¿Qué prefieres ser, una rata Sí, o un bueno, pato? si lo sacas del contexto al cual tú te refieres, Sí. yo prefiero ser un pato. Sí, obvio, yo prefiero ser un pato. Qué asco, Depende, una mi rata. país es diferente. Una rata es... Aceptable tu comentario. Y tú... Lo mismo. Ok, yo creo yo que soy el Donald. ser más despreciable es la rata para mí. Si hablamos de animales, obviamente. Claro. Si quitamos el contexto, obviamente. Pero eso estamos- que ustedes no han visto una zarigüeya, ¿no? ¡Oh! Renier, la zarigüeya de izquierda. ¿Qué más está hablando? ¿A qué más fuiste a rajar? A escuchar, No, te conozco. a escuchar. Te conozco, habla, quiero saber. Estaba escuchando. Y me están contando y, Y- yo quiero decirte algo si puedo. Si Habla. me permites. Habla. Mira, mujer, tú y yo tenemos en estos momentos nuestras diferencias. ¿Listo? Yo lo sé. Gracias. Pero a mí eso no me importa. Al decirte que recuerdes todo lo que has aprendido, lo que has crecido hasta este momento. No sé, yo sé que no soy quizás el indicado, pero no lo olvides, No tengo muy claro. que no vale la pena lo que sea, ¿ves? Lo que sea que defenderme. Pero no así. No así como. Pues no sé, si no sé cómo están peleando. Entonces, si es que no sabes, no debes de opinar. Vas Obvio. allá, te llenan la cabeza y vienes acá a decirme lo que me estás Te estoy diciendo. preguntando. No estás preguntando, me estás aconsejando algo en base a algo que no sabes. Bueno, entonces, ¿cómo fue? Todo el mundo me juzga sin saber qué ha pasado. ¿Pero qué fue lo que pasó es que ahí? es frustrante que alguien te juzgue Pero ahí por las porque yo no cosas que, o el yo no carácter que yo he estuve acá tenido en la casa antes. de las Por chicas. eso, si no sabes, mejor cállate. Bueno, cuéntame. O vienes y preguntas. Bueno, no me estés pregunto. aconsejando si no sabes cómo ¿Ustedes se vieron lo las que cosas. pasó entre Melissa y Melissa Shirley? me quiso escupir la cara. ¿Qué te parece eso? Chévere. Y yo me tengo que quedar tranquila. Te pregunto. Ay, respóndeme. Quiero saber qué opinas. Así Terrible. como vas a opinar allá, No, opina pues está acá. súper mal, Entonces, parce, o sea, pues, obviamente. Ya me llenaron los... Estoy cansada ya. Y he soportado mucho, aguantado mucho. Todo lo que hablan siempre me quedo callada. Ya, pues ya me cansé. Me cansé. Y ella se pone a hablar de un tema muy delicado en redes sociales. ¿Ok? Que no tiene por qué opinar porque no es su problema. Y acá mismo en el programa dijo, yo no voy a opinar sobre Shirley. Y va y le preguntan y lo primero que hace, hasta bendiciones da. Y cuando yo respondo a lo que ella dice, se molesta. Entonces, ¿qué se supone? Que ella me va a tirar y yo me tengo que quedar calladita. Porque esa es la postura que he tenido durante todo el tiempo en el programa, calladita. ¿Qué espera? ¿Que me siga quedando callada? Que no se meta conmigo, yo no me meto con ella. Y 1000 veces le he dicho, oye, hay que estar bien, me cae súper bien, amor y paz. Y va y habla de un tema que nada que ver. Que nada que ver. Entonces ya me cansé, pues. Gilia, que estaba Que no ahí se lleva. conversando el tema conmigo, que me expresó también las incomodidades que sentía por ti. Estaba Mare, que también estaba opinando del tema por todo lo que le ha pasado en su relación también. Estaba Shirley, que le tengo bastante confianza, y estaba Gris. O sea, no era que estaba hablando solamente con Gris o con Gris alguien más, estaban varias personas en la misma sala. Me explico, o sea, no es como que yo me fui a hablar con una sola persona. Y incluso cuando Gris comentó, era como que, ok, o sea, cada comentario que podía decir o que dijera cualquiera de las personas que estaba ahí que fuera negativo, yo o podía decir yo confío en lo que me dice Andreina o simplemente miraba para otro lado. Es a lo que voy, o sea, yo nunca he faltado el respeto de irme a conversar con ella, ni de irme a hablar con ella, ni tener ni un relajo con ella. Entonces, o sea, fue una simple conversación donde, o sea, yo estaba molesto, obviamente también eso, mi manera de ser impulsivo le molestó, pero siento que no deberíamos prohibirnos hablar con nadie en la casa, o sea, cada quien tiene la madurez para saber qué escuchar y qué no escuchar a las personas que te dicen las cosas, y a quién creerle y a quién no. Obviamente hay personas que sienten envidia por Andreina y Miguel y su relación, porque son los más opcionados para ganar. Y cuando la gente empieza a ver el éxito de los demás, hay gente que no puede con eso. Entonces, obviamente la relación más envidiada del reality. Aparte de la mía, obvio. ¿Cómo te sentís? Pues se pone el ambiente muy tensionante. O sea, ya Ay, hay como dos focos de pelea entre Andrés y Renier y entre tú y ella. O sea, pero ya realmente entre compañeros, ¿ves? Ni siquiera es como entre parejas, que se supone que debería haber así de pronto... Que tampoco debería ser así. No debería o ser sea. así tampoco, pero digamos las parejas difieren más, pero estamos difiriendo con nuestros compañeros. ¿Y por qué?
porque terminan opinando sobre nuestras relaciones. Por eso es lo mejor que puedes hacer es no tener una relación aquí. La verdad me tiene sin cuidado, o sea, yo actuaría como que me tienen sin cuidado los dos. Porque sí, aunque él sea con él. Pues sí, porque él fue el que me obviamente mintió, güey. Él fue el que se hizo el que no fue sincero, como siempre, el que me quiso ver la cara de estúpida. Obviamente uno sí se decepciona un poquito, pero pues sí, la culpa No, y lo que más rabia me da, güey, es que la gente cree que yo ando empeliculadísima con el chamaquito este. ¿Me entiendes? Que ando a decir, ay, esta está enamorada del mocoso este de 22 años. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Amiga, eso sí me emperra, güey. Que crean que yo ando por un morrito de 22 años. Y el morrito pasándose... No, es que eso sí no lo aguanto. No lo aguanto. O sea, una queda como estúpida y peor a sus que se michos crea, años. y peor que se crea más inteligente que uno. Exacto. Cuando sabe que aquí las mentiras no duran ni 2 días. ¿Y cuánto duró la suya? Acá todo ¿De se viernes sabe. a qué? A lunes. Todo se sabe. O sea, y sí me emperra que ayer venga con su speech de, ay, como amigos y la amistad y su puta madre. O sea, yo por eso es que estoy tan cabreada con él, güey. A mí me vale quién se come. Si a esta o a la que sigue, o a 3 del reality. A mí eso me... porque el vato a mí no me gusta para andar. Yo nunca lo vi como, ay, me quiero casar con él, quiero andar con él. Jamás. Cero. Pues hay rumores, porque tú sabes que acá todo se sabe, así lo quieran tapar, ¿cierto? Acá todo, absolutamente todo se sabe. Entonces está el rumor de que la tipa esta en cuestión, la quitamaridos de la semana, pues se metió con el pana Rabbit. Y pues obviamente a Jessica le molestó un poquito porque si supuestamente ya habían hecho las paces y habían quedado de amigas guiño guiño y pues después sale con esto, pues obviamente Jessica dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y por eso fue que trajimos el tema a colación, porque hay rumores. Lo que pasa es que muy pocos se atreven a hablar de lo que está pasando y de lo que están hablando por miedo a ganarse un problema o a que les digan chismosos o lo que sea. Entonces, por eso fue que lo abordamos. ¿Qué ha pasado, Fred? ¿Qué ha pasado? No, ¿cómo que lo reservo? Voy a dar una introducción. Es muy difícil para una abeja explicarle a una mosca que la miel es mejor que la basura. Yo ya sabía todo este desastre, nada más estaba esperando, mira, la oportunidad. que alguien más viniera a decírmelo. Ahí está, ¿cómo de que no? Y la prueba viviente de todo esto es Claudia, dejas que vive cerrado? conmigo No y que entiendo. todas Ahora las hablamos bien por noches eso. le dije. ¿Qué? Que dejo abierto. No importa. ¿Y dónde- Aquí y dónde- Las que cerraron fueron ellas. ¿Y dónde están todos? No sé. Ya se fueron, regresan a sus casas. ¿Quién vino? Alejandro, Sebastián, el colagenito, Bueno, nos tocó la piscina. De la cortina para allá es de nosotras. La que pase la casco, le agarro las extensiones. Y qué pena, y que me den tarjeta roja, mejor me mandan para Colombia. Y de la cortina para allá, que sea de ellas. Estás loca. Estamos marcando ya territorio. No, Ay, no, la casa es de todas. Exacto. Ah, pero no ves su actitud. ¿Y qué? Ignóralas. No, Güey, no tiene ves su 22 actitud. años, Hay que reírse amiga. de eso. Por eso yo me río, lo estoy diciendo en broma, o sea, Tiene de la 20 cortina para menos, acá, nos tiene tocó la 21 piscina, nos años. tocó la mejor parte de la casa. Esas actitudes son de niña de 21 años. Además, amiga, yo o sea, soy la líder, dale. así que yo digo que la casa es de todas. Bueno, chicos, como saben, estamos Mi rey, falta una. ya La terminando recta final. la recta final. Y es por eso Cuenta regresiva. que hemos decidido hacer un último cuarto rojo por los buenos tiempos. Así que es un momento para pensar, recapacitar, ¿Cómo? hablar, recordar momentos del cuarto rojo. Así que ¡Atalay! ¡Uga, chaca,
cuartos rojos en esta casa, memorables, algunos no cuartos tanto. rojos para todos. O también... Seis personas. Seis personas, así que vayan eligiendo. Como saben, todos pueden jugar igual. Eso nunca está de más. Así que, ¿quién será el primer valiente en pasar? Por favor, Renier, ven para acá. Como saben, siempre es Yo y mi oso. Renier, me imagino que a quién quieres citar, no sé, porque has Melissa. citado a varias en las cuales no sé si quieres recordar, no, tú sabes, una Quiero pregunta. invitar a Patricia hoy. A Patricia. Mi marica, Patricia es la más botajuda. Esto se puso caliente hoy. Quiero saber cosas que han pasado y resolver situaciones. ¿Quiere que lo defienda? Ramonero, ¿estás seguro? ¿Quiere que lo defienda? Bueno, tú tienes la capacidad para sobrellevarlas a Ok, todas. muy Está bien, muy bien. Nómada. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Por favor, Edgar. Claro, ¿por qué no? Este es el último cuarto rojo de toda El la temporada. último, ¿cuántos has tenido? Que ya pasó por toda la mitad de la Como casa. 4 o 5. ¿Todos con la misma persona? No. No. Hubo un juego que switcharon con la bolita. Ajá, Wilson es el nómada. exacto. Este es el Entonces, último 1 de cuarto 10. rojo de la temporada, chicos. Ajá. Ah, no, ya sé, 1 de 10. Obvio. ¿Qué quieres recordar? ¿Qué pasar? ¿Qué? Es el último cuarto rojo, quiero aprovechar, ¿verdad? El último cuarto rojo. Decirle todas las Pero cosas es algo que he dicho, chimba. expresar, decirlo, organizado, ¿no? Organiza. Comprar, planificar. Ok, entendemos el punto. Muy bien. Oye, líder. Pues cierren la cortina. Líder. Solo cierran la cortina. Líder. o sea, si A ver, quieren ¿qué estar pasó? sirviendo. Cierra tantitos, la mitad, aunque sea, y dejas... Pero ¿por Ya la cerraron, qué? ya la Si cerraron. casa es de todas, chicas, por favor. Pero es que no la Pueden hablar estamos despacito, negando, pero solo no que la estamos nadie negando. está negando. Pueden venir aquí o ir allá. Anyways. Anyways. No hemos puesto candado. Además, me voy a quedar aquí para escuchar todo. Perfecto, bebé. Justo ahorita terminamos de hablar. Nos quedamos sin ideas. ¿Qué sentido tiene sacar un rumor a estas alturas? ¿Por qué? Porque se quedó sin contenido y ahora quiere ver dónde se pega. Me tienen harta. Siempre soy yo la que empiezo, siempre soy yo la que busca problemas, siempre yo soy la víctima. Ustedes saben de que el beso fue todo por presión. No fue algo que quería. Ya me puedo ir en paz. No, sí, está camino a enamorarse. Ya tengo novia, la Fran. Ya tengo novio. Ustedes no tienen nada tampoco, entonces no tendría por qué decir, ay, no, que no sé qué. Y No, sabes, es que pero- sí lo teníamos. Pero si no hubiera estado aquí, yo no lo hubiera conocido a él, no los hubiera conocido a ustedes. Es que tú sabes cómo es aquí, Vanessa. Lanzan los rumores, pero la verdad es que a la hora de pedir pruebas, nadie tiene pruebas. Para mí eres fea. Así como tú dices que estoy llena de plástico, para mí tú eres fea. Párese acá, la invito a que se pare acá y me diga todo lo que me tiene que decir. Que si tú no estuvieras con Melissa hace rato, te hubiesen votado del programa. La compañera se lo tomó personal, fue hasta allá y me estrujó. Sergio y después Miguel. Está bien portado. Nosotros aquí. No estaba, Una de 10, me no estaba imagino. listo, pero ¿Qué vengo al quieres? ¿Qué quieres? frente. ¿Para qué quieres el cuarto rojo? ¿Realmente vale la pena recordar? Voy a hacer una entrega. Una entrega especial. Una entrega especial. Va a entregar su Parece soltería. genial. especial. Va a entregar su soltería. Oh. Sí, tómala. Creo que está bien ahí. ¿Está bien? Nada más. Por favor. Luego va Fred. Claro que sí. Gracias. Una de 10. Ajá. Quiero entregarle un detallito, otra solucionar entrega un problema. ¿Problema todavía? No, no problema, pues terminar Ay, de no, cerrar el no, tema. no. Quiero Qué entregarle un problema y detalle. tener un último cuarto rojo bonito. ¿Qué fue lo que dijo? Ok, Fred, por favor. Fred, me da curiosidad. En tu lista, porque eres un hombre soltero, rechazaste tu pana Rabbit. ¿Quién es en tu lista? ¿Es posible tener 2 cuartos rojos? No. ¿Por ser la última vez? Ja. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Poder del amor? ¿Qué cosa, Fred? Fred pide 2 cuartos. ¡Qué avaricia! Delicioso. Avaricia.
Nadie vote. Te pasa la mano, te agarra el codo. No, es imposible, tienes 2 de 10. 1 de 10. ¿1 de 10? 2 de 10. 2 de 10 o 1 de 10. Pero no significa 2 de 10. 2 de 10. Pon 2 de 10. Pon 2 de 10. Cuéntame, ¿quiénes son esos 2 de 10? Sin miedo al éxito. Una es Jessica. Ok. Jessica. Esa sabía. Marica, esa vieja lo va a devolver. Es la otra. No, quiero conversar con ella, que no se malinterprete ninguna situación. Y la otra sería Shirley, igual para estar tranquilo. ¿Estás tranquilo? ¿Qué te da intranquilidad? No me da intranquilidad, pero siento de que igual toda la presión y toda la casa puede malinterpretar otra situación. Entonces quisiera conversar con situación? ella. Mira, con Jessica empecé. ¿Qué pasa esa? Picante. No, pregunto, porque yo no estoy enterada de Con nada. con Jessica. El público tiene que saber, porque qué Por ahí, situación ¿tú mencionas la palabra malinterpretada. situación? Sí. ¿Quién dio una Mira. situación que malinterpretó? ¿Qué pasó? Con Jessica, yo empecé hablando y teniendo una amistad y todo se malinterpretó y terminamos siendo Fred. amigos con derechos. Fred. Hay que decirlo, se ha mencionado que rompiste las reglas. No, totalmente mentira, Vanessa. No sé, eso hay que Sí. investigarlo, estaremos en investigación. Por favor. El fin de semana. Jessica dijo que no le importaba tener su tarjeta amarilla, pero que si ella tenía algo contigo es porque había situaciones afuera. Eso, Ya. y también habló de a lo mejor este fin de Eso semana dijo esa parcera, romper yo las creo. reglas, pero no con ella. Que rompiste No, en las reglas absoluto. en otro lado, eso se dijo, se mencionó, ahí te la suelto, entonces yo sí creo que tienes mucho que resolver. Segunda y tercera. hablar, platicar. Segunda y tercera. Entonces, En lo absoluto, Vanessa. no, En lo absoluto, ustedes saben. Qué feo. hay que ver. Un día. Un día estuve en el departamento, otro día salí con ustedes y al tercer día salí con Al Miguel. y tercer día Celia. resucita. Muy bien. Fred, tú tendrás que tomar esa opción. Puedes sentarte. Ok, ¿Quién gracias. decide? Austin, baby. Pueden jugar todos y se escogen 6, votan por 6, va. Mi líder, por favor. También. Austin, ¿cuánta opción? 1 de 10. Gilly, Yo también ¿qué lo quieres quiero. con Gilly? Platicar, conversar. ¿Por qué no dar algunos detalles? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te vas a convertir en un hombre de detalles. Miguel, ¿trajiste la guitarra? No. Papi, a capela. De aquí te vamos a escuchar. ¿Alguien más quiere anotarse, por favor? Alejandro. Austin, a capela se siente más. ¿Tú cuál prefieres? Alejandro, 1 de 10 me imagino, porque si no, Peluche, mi ropa, problemas sí. tendremos. Alejandro. Ajá. ¿Por qué no? En cuanto rojo siempre hay que aprovecharlo. O sea, Así solamente nada ¿por más. qué no? Así, de ahí nace lo que tiene que nacer y ¡puf! Muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Eh? ¿Qué? ¡Andrés! ¿Qué? Ok. Jugamos todos. Cabe agregar que María dijo Párate. ayer que no volvería con él antes de la ¿Cuántas final. opciones tenemos? ¡Qué sorpresa! Alejandro, ¿por qué no? Bueno, le voy a crear su chiste. 10 de 10. ¿Qué? Ah, 10 de Ay, 10 de 10. 10, un tipo ¿Tienes amiguero, miedo a abrir tu sociable. corazón y decir realmente lo que quieres a tus compañeros por el bullying, Obvio. la broma? Claro que sí. Pero realmente en tu corazón. Ve acá. ¿Cuántas opciones? Ok. Oye, pero espérate. Ok. Ya estamos. Muy bien. Ajá. ¿Razones del cuarto rojo? Por la sombra. Es el último cuarto Por el rojo. reflejo. Es el por el último. Ok. Ah, es un juego. Ok. Ok. No. O sea, yo ya dije lo que tenía que decir. Si me preguntan, lo repito y ya está. Yo lo que no entiendo Que es ahora, son rumores. Pues a son mí que no rumores, me decía el provoque. venado. Lo único que tengo que decir es a mí que no me provoque. No, pues es que ya se Y provocaron. ya me provocó. sí. No, ella fue la que me provocó. Ella empezó. Bueno, con el contacto Ella físico, empezó, no. sí. Ella empezó porque yo nunca te voy a tirar si a mí no me tiras. O sea, si vos estás quietecita, yo te dejo quietecita. Pero si yo empiezo a mirar comentarios, rumores y cosas, o sea, tampoco soy estúpida. Qué pena, pues. Pero es lo que te digo, ya no hables de ella aquí, ya no le des cuadros, ya no le des contenido. Tú enfócate en lo tuyo
Uno decide con qué convivencia quiere compartir, la convivencia positiva o la negativa. Enfócate en la positiva, en la que te trae risas, felicidades, amistades, y la negativa, deséchala a un lado, no existe la ley del hielo. Eso es lo que yo he estado haciendo. A esta mujer le encanta provocarme y de hecho yo ya he tenido varias quejas para no responder a sus provocaciones con la producción, incluso fuera del reality, porque ha sido súper contundente. Todo el tiempo está burlándose de mi aspecto físico, diciéndome fea, diciéndome que parezco un hombre, y cosas así como tipo bullying, que yo digo como que es en serio, o sea, nada que ver, o sea, se le nota la envidia, la rabia, el resentimiento, porque esos comentarios solamente son de personas, primero, resentidas, y segundo, que ni siquiera tienen amor, ni siquiera propio, porque si no tienen amor propio, tienen que estar todo el tiempo burlándose del aspecto físico de las demás personas. Muy bien, señores, aquí tenemos a un Renier que quiere algo caliente, pero no sabemos realmente si va a resolver o no, si quiere besos realmente de Melissa. También tenemos un Sergio, entrega especial, finalmente se va a animar, va a dejar de ser mudo, dirá algo a la pequeña Gris. También tenemos a Fred. Fred tiene 2 opciones de 10. ¿Quién será? Jessica, que tiene que resolver cosas, o Shirley, que dicen que hay fuego, hay pasión, pero nadie lo confirma. También dicen que Austin va a ser un hombre de detalles. Finalmente, y vamos a ver si algo pasa en Gilly y deja de quejarse que no le das detalle. Y Andrés, sabemos 10 de 10. Es el último cuarto rojo, pero su corazón solamente hay uno. Así que vamos a ver qué pasa en este cuarto rojo. Sabrán que van a estar llamándolos. Por favor, los van a estar llamando. Ha sido un placer. La última presentación. Ustedes a la hora de hacer el cuarto rojo. La última presentación. Disfruten su cuarto rojo. Habrá ocasiones, Miguel, no te desanimes, te veo tu carita desanimado. Pero bueno, tú tienes muchas cosas que pensar. Y todos los demás, a esperar, a disfrutar. Igualamos, Vanessa. Igualamos, es la mejor, Vanessa. Yo me retiro, disfruten su cuarto rojo. No, y es que aparte llegó el Frederick y me dijo, ¿qué me dijo, güey? No sé. ¿Qué onda, ex Panarrabbit? Y yo, tu ex, yo no soy nada tuyo. ¿Qué ex ni qué nada? Le dije. Nada de Pero ex. ustedes tuvieron un vínculo afectivo, ¿no? No, afectivo no, sexual. O sea, sí hubo contacto. Obvio. Esa no me la sabía. Oh, pues ya se la van a saber. Vas a exponerlo. Yo no me quedo con nada. ¿Tú crees que yo le voy a andar cuidando el... Claro que no. ¿Tú crees que me dan celos? No. Ya, a ver. Entonces entré, huevo, y estaban las cortinas cerradas. Y había un grupo dividido. Y en el otro grupo estaban haciendo el programa. Ese programa conocido. Las malditas. Las malditas. Marica, este mal lo ha visto. Sí, sí. Yo lo he visto. Lo ha visto. Es muy bueno. Parce, entonces yo seguí y me senté. Y me empezaron a contar unas vueltas. Que estaban reventadas la parcera de este man. Y su nuevo affair. Su nuevo affair. Yeah. Affair. Ex affair. No, la nueva. Ah. La nueva y la ex. No hay nueva. El nuevo. La nueva. Pero si no es Panarrabbit la nueva. Yo les muestro chat si quieren, no entonces tenemos estamos chat. hablando de Shirley. No tenemos Insta, no El tenemos nuevo nada. affair. Eso es lo que dice Jessica. Claro, pero yo les muestro, no tenemos ni Pero conversaciones Jessica, ni nada. entonces, ¿sabe qué? No, son bien astutos. Ustedes la han como se eliminado. dieron cuenta, este parcero No, llega y te lo dice, muestro. Sebastián dijo ayer en el bus que yo me estaba mirando contigo. Claro, porque ella preguntó de dónde sale que todos nos están molestando. Y el que lo tiraste afuera del show fuiste tú. Por última vez, Melissa Gate. O sea, yo como que dije, este mocoso, güey, o sea, no salió un... cuando ya está en otro... Y yo la verdad soy una señora que se respeta. Y yo todo el tiempo he estado... No, no es mi perro, yo no lo baño, mátense para allá. A mí no me metan en su marranero, yo alimento los marranos. Yo estaba alimentando a mi marranito. Pero pues vino otra y le dio más maíz. Y todo bien, se vale. En el amor y en la guerra todo se vale. ¿Entendemos? Yo quiero dejar claro algo. Yo con Fred no tenía nada emocional.
cuarto rojo, tú, por acá Como en los viejos tiempos. y eso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí vamos, sobreviviendo. Cuéntame. Cuéntame tú, ¿Yo qué quieres que te cuente? ¿qué está pasando del lado allá? No sé, hay unas discusiones y unos problemas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No, rumores de pasillo. ¿Y cuáles son los rumores que según me enteré tú estabas discutiendo con Shirley? Ah, no sé, la tipa está diciendo que tú le estás mandando fueguitos y no sé qué cosas. Y aparte pues de otros comentarios que ha hecho fuera de la casa. Y no sé, la vieja se paró del sillón y me estrujó. ¿Cómo que te estrujó? Así me estrujó. ¿Pero cómo que te estrujó? Me estrujó, así. Pues no, así, mijo, así. Y pues yo me le iba a ir encima, pero después dije, marica, pues no me puedo ir encima porque pues eso estaría mal, entonces. ¿En serio tú vas a caer en la bajeza de lo que Pues esa mujer está hablando? por eso yo dije, marica, pues a mí me disgustó porque tú sabes que el contacto físico me pone muy Pero ¿dónde dice ella que yo estoy mandando los fueguitos? ¿Su foto? en Instagram, En Instagram, por mensaje. no sé, en un live, algo así fue lo En que un live. vi. ¿Tú crees que si yo le mandara fueguitos a ella en un live, cuando los fans están tan pendientes de todo lo que nosotros hacemos, no estuviera allá rondando por las redes sociales? No sé, pues yo no sé por qué lo dijo, la verdad, eso solamente me lo dijo Claudia y Jessica y por eso yo te lo dije a ti, porque tengo la confianza de Lo que preguntar. pasa es que Si a ti te llegan, espérate, si a ti te llegan con un rumor mío, ¿tú qué? Tú me preguntas. Te pregunto, pero Obvio, tú dices, me- hey, ven, ¿qué está pasando acá? Primero, tengo que verificar que sea verdad lo que está pasando. Lo Y que no están es el diciendo. primer rumor que saca. Ok, perfecto, pero ¿qué sentido tiene sacar un rumor a estas alturas? Bueno, entonces, al que está difamando es a ti. Se Entonces cree- ya se te cree- toca se a cree- ti. Se cree la mera chimba. y Por eso siempre- ya te toca a ti Escúchame. ponerla en su lugar. A mí no. Se cree la mera chimba cuando siempre ha sido plato de segunda mesa de todo el mundo. No sé qué está hablando. ¿Para qué sentido tiene decir estas cosas? Pues obviamente nos quiere poner a pelear. Poner a pelear, tú vas a caer en esa bajeza. Pues obvio no. Vas a caer en esa bajeza, tienes que mantenerte tranquila. Y no te pongas a la altura de gente tan estúpida como esa. Porque no tiene ningún sentido estar hablando cosas así. ¿Ok? Fred, Espera, estoy pensando. ¿qué quieres hacer para salir bien librado de todo esto? ¿Y por qué quedó Marel? ¿Ah? ¿Por qué quedó Marel? Marica, Jessica está Jessica. con este parcero. Porque algo hizo este fin de semana. Porque algo pasó, no sé, eso dice ella, no sé. Eso dice ella. ¿Qué pasó el fin de semana, Fred? Nada. ¿Y por ¿Será qué que dice te ella que tirarán sí? al agua? Porque está enojada seguramente por lo que... ¿Será que sí da, Fred, antes? Está celosa. Sí, está celosa. ¿Será que No hay tanto que Fred pensar seguirá ahí. aquí ¿Pero por para qué la- no fue el fin de semana? Y porque la Porque sombra... está celosa y porque le parece raro el acercamiento. Si habrá pasado algo, lo trae ahora. Yo me acuerdo, la anterior semana Sebastián incluso me dijo, oye, ¿qué tanta es la vuelta Alejandro. con Shirley? ¿Lo ves? Sí, yo te había dicho. yo te Claro, había y dicho. estábamos ahí charlando normal. Chocolate Yo blanco. te había dicho, weón. Sí. Pero, o sea, parce, yo creo que con Shirley yo he dejado las cosas súper claras. No, yo sé por ese lado. No tiene Súper nada normal que y ver. ella también sabe que yo estoy súper normal y tranquilo con ella. O sea, por lo menos aquí adentro. Claro. Pero no caigas en la bajeza de eso porque ella está diciendo comentarios de que yo le estoy comentando fueguitos en un live. Pero si ella lo está diciendo es porque hay, a ver, Ok, según hay ella- motivos ok, para perfecto, ok. decirlo. Según- Primero porque tú la sigues Ok. y segundo porque también le das likes. Entonces, claro, ella que va a decir, bueno, como este man me sigue y me da like, entonces voy a inventar que me está dando fueguito. Tampoco ni que le doy like a todas sus fotos ni nada de eso. Que tampoco, Pero Ok, igual perfectamente, estás ahí pero- haciendo ok, presencia, dándole nada, eso no importancia a significa una nada, persona que ok. si tú dices nada que ver, entonces nada que ver. Eso no significa absolutamente O sea, nada. nada que ver. Una persona que no me interesa para nada desde el día que le dejé de hablar. Esa es una. La otra, ¿cuándo fue? Y según ella, ¿cuándo Eso fue te que lo yo- tienes que creer tú. Perfecto, ok. Escúchame, según ella, ¿cuándo fue que yo hice los comentarios esos? Ah, no sé. Yo la verdad es que, mira, yo la verdad, primero No, que es que todo, a los comentarios me que diga esas cosas sin tener de dónde sacar la fuente. o sea, yo a los Según ella no hay comentarios pruebas. ¿Qué están ella diciendo que hay supuestamente pruebas? dice que tiene pruebas. Ah, ¿qué pruebas van a sacar? Me lo Si dijo fuera- Claudia, me lo dijo Si fuera Jessica. real, Y donde qué yo pena, estuviera muchachas, comentando que las fueguitos. empine, pero
Si fuera verdad que yo estuviera comentando fueguito, ¿tú crees que los fanáticos que están pendientes a todo lo que nosotros hacemos no hubiera salido ya? Renier, yo lo único que hago cuando escucho un rumor es preguntar y decir, hey, mi amor, Sí. ¿qué está pasando Lo acá? que pasa ¿Qué es, está lo diciendo que pasa es esto? que Ta, 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 tú a veces te tomas los rumores muy en serio. No. Te tomas los rumores muy en serio. Mira, si me los tomara en serio, hace rato te hubiera mandado hasta una cachetada Cachetada por un rumor. para que aprenda a respetar. Por un No, rumor. pues donde me lo estuviera tomando en serio, no como un rumor, sino como una verdad. Perfectamente, entonces sabes que no puedes ponerte a la altura de estas cosas. Bueno, tú tampoco te tienes que poner a la altura de esas Yo no cosas. me estoy poniendo a la altura, simplemente estoy Tú sí te tratando, estás estoy poniendo a la tratando altura. de entender qué es lo que está pasando y por qué están diciendo esos comentarios. Y que Yo no solamente te quiero... dejes- no te Ok, dejes provocar. ok. No te dejes Yo provocar. no me dejo provocar, pero tú tampoco des papaya. Cuando yo hago papaya. Que no tengan nada para decir de ti y tú sabes a qué me refiero. Cuando yo hago papaya. ¿Ok? Tú sabes a qué me refiero. Eso es lo que pasa cuando te dejas llevar mucho por los No. comentarios. Yo no me estoy dejando llevar por comentarios. Que le dijo Claudia que yo le iba a enseñar pruebas. ¿No? No sé. No sé, porque Claudia le había dicho a ella sobre ese tema de los jueguitos. No, Olga está provocando eso, ¿qué? Le digo, no, Olga está provocando. ¿En qué contexto está No, le dijo no te dejes provocar. O sea que yo, supuestamente yo... empezó fue ella. la estoy- exacto, pero siempre empiezo yo. ¿En qué es mentira todo eso? Dice. Me tienen harta. Siempre soy yo la que empiezo, siempre soy yo la que busca problemas, siempre yo soy la víctima, siempre... ¿Sabes qué? Que piensen, no, que piensen lo que quieran, ¿verdad? Me da igual. De verdad te lo juro. Me da igual. Que piensen lo que quieran, que se pongan a buscar sus pruebas. No me interesa. Ok. Que te quede claro. Que te quede claro. Yo quiero saber, o sea, Uy, ¿por algo qué sabe porque Edgar tú de dices, Sebastián. weón, que tengo novia en Colombia o algo así? Es chiste, es lo mismo, mira. No, no, dice en Colombia, dijo aquí. No, yo no dije eso. Uy, dijo tú tienes Y otra y cosa. otra cosa, si tú Actual, dices presente. que yo tengo otra, muéstrame las pruebas. Te estoy molestando. Uy, pero listo, muéstrame las pruebas. De que haya algo, sí, pero no. ¿Qué pasó? Yo tampoco lo hago nervioso. Tranquilo, es un chiste. Mi líder está bien, tranquilo. Mi líder, mucha suerte, pero no. Necesitas... El detalle, el Es detalle. chiste. O eres de la escuela de Ricardo que cree solamente en la que habla en las redes. ¿Qué? No, Nada. en lo absoluto, yo vine solo a molesto. comprobar, mi rey, a mí no me meten su cuento, vaya. Afronte, mi rey. Es chiste, lo dije en chiste. Porque si No hablamos sé, de lo yo que dicen no las sé. redes, uy, parce. Uy, papá, yo creo que por eso te están diciendo eso. Tantas cosas que se Pero han yo dicho. escuché una afirmación, tú tienes otra vieja, por eso no la quieres decir. Eso escuché yo. Sí, Sí, pero fue un chiste. Como dicen que yo rompí las reglas este fin de semana. Eso no sé. Chiste. ¿Ves? Como No, digo, Poncio no lo Pilatos. dice, lo dice esta persona. Detalles. A ver, ¿dónde lo pongo? Aquí. Bueno, cito a Gillian, que venga. Lo estaba pensando. La fuente del rumor de este carajito y mi amiga, ¿verdad? ¿Qué tan confiable es? Demasiado. Los vieron, Muchísimo. pero los vieron. Contéstame. De verlos, no. Entonces, Pero si yo, Melissa Gate, tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella, querida, escúchame bien, se atreve a decir esas cosas, por algo es. Así que tú confía en mí y ya, ¿ok? porque yo ya acabo de soltar Ya. la bomba y Usted nomás confía en Dios. Confía en Dios. No, que porque todo mira, lo puede. como le decía Andreina, Todo lo sabe. esto es algo que yo ya Todo había lo percibido desde hace mucho tiempo. O sea, no es algo que me sorprenda
No Mire, es algo- yo la verdad, le voy a decir usted una cosa, si yo me atreví a decírselo a usted, es porque fue un tema que usted ya había lanzado y yo sí le paré bolas. Yo sí me quedé como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Y esto es un tema del cual se viene rumorando hace días. No, yo lo sé hace Lo semanas. que pasa es que hay un momento para todo. Hace una semana pasó eso. ¿Qué dije? Hay un momento para todo. Yo dije, bueno, Pero no me, o sea, pero no sabía que eso ya se había concretado. O sea, como que yo decía, anda, esto ya se va a cocinar, pues. ¿Me entiendes? Como que dije, esto ya se va a cocinar. Y cuando me entero hoy, dije, no, pues es que yo nunca me equivoco. Ojo de loca. Nunca se equivoca. Hola. ¡Qué sorpresa! No sabía que ibas a hacer tú. ¿Cómo estás? Bien. Qué rico. Ay, gracias siempre. Asiento. Asiento. ¿Y qué es eso? Ábrelo y baja. Bueno, pero lo puedes abrir después, no tienes que hacer ahora. No, quiero abrirlo ahorita. Ah, ok. ¿Puedo? Bueno, como tú quieras. ¡Ay! Tirando mis detalles. Se cayó. Uy, qué No, rico. lo estabas tirando. Qué mala actitud. ¿Sabes qué? Devuélvelo. Chocolatito. ¿Lo leo yo o...? O sea, es para ti. Para mí. A mí no me gusta que hagan las Ok, cosas así. entonces no sean sapos. A ver. A ver. Deja de mirarme así. Párralos. Me encantó. Gracias. De nada. Bueno, yo también traje un presente. Ay, yo que pensaba que lo tenía aquí. No, no, no. Nah. Es un presente que espero te guste. No lo pude probar, pero ojalá te guste porque sé que eres especial con los chocolates. Así que te traje chocolates, pero no son cualquier chocolates, ¿no? Ok, ok. Chocolates de mi viaje a Moscú. Pues me compré unos chocolates típicos de allá y curiosamente son del tipo que te gusta, ¿no? Con leche. Así que Chocolates viajeros. chocolates viajeros. Ay. Osti. Ay, tiene una cartita dentro. ¿La puedo abrir? Sí, claro, obvio. Ok. Abre. Obvio. Obvio, claro. Bueno, esto te quedará conmigo. Es diferente una persona que no te quiere, que no le gusta. O sea, no, ella va, sí, hasta te lo ha dicho. Yo a ti te como a besos. Eso lo dijo. Sí, lo dijo. Y te como a besos. Entonces sí le gusta y lo quiere. Obvio, no, ya no es una amistad eso, dale. Y sí, Ya estamos grandes. Y está sintiendo celos, entonces, ¿qué? Claro, tiene sentimientos. Qué macana. Qué macana. Pero decide tú, Fred. No, yo estoy... Decide. Porque así estar en ese vaivén. Ustedes saben de que el beso fue todo por presión. No fue algo que quería. Obvio, pero ella está siempre. Pero ella es como que, tú sabes, esa misma presión hace que se empiece a pegar a ti y que nazca una ilusión hacia ti. La ilusión. Pero sabes que lo hemos del hablado nómada. 1.000.000 de veces, más de 7 veces. Ay, no. No, mentira. No, marica. Yo no diré nada. ¿Podemos compartir la mitad? Sí, porque pensé que iba a ser un poco más pequeña. También pensé. Son muy buenos chocolates. Con Así que cafecitos serían ricos. vamos a ver. Yo quiero un pedacito más. Ok, ok. Es como el Bueno, ¿no? Sí, un más melo. A ver, ¿Cómo? un poquito más. Más melo. Yo tengo otro obsequio también.
Austin. Siento que es como una pulserita. ¡Qué linda! Un teddy bear. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Así? Vean. Ahí está. ¿Te queda bien? Lindo. Gracias. ¿Te gustaron? Me imagino que sí, ¿no? Sí, me voy a comer estos chocolates como si nadie le voy a dar ningún pedazo a nadie. Ya, pero déjame eso, por favor. Tan bueno. ¿Se va a querer un cantito? Él tuvo mucho tiempo muchas para decirme oportunidades. la verdad, hablar conmigo como lo que éramos panas, güey, sea lo que sea que hicimos. Entonces, pero ¿cuál confianza, cuál amistad, cuál nada de ese tipo? Uy. Y eso es lo que me molesta, que me haya querido ver la cara con que, ay, yo confía en mí, yo te digo la verdad, y sí, tenemos una amistad, y sí, estamos en la misma vuelta. ¿Qué? ¿Cuál confianza? Lo que acaba de pasar. ¿Qué? Nada. Ah, ¿no sentiste nada? Ok. No hay privacidad aquí. El primer beso con materia genética incluida que yo he visto del señor Austin Palau, estoy ya... ¿Qué se sintió ya la te primera? puedo ir en paz. Wait, Gilly, una palabra que describa lo que vimos los últimos segundos de ese cuarto rojo. Una palabra que describa. ¿Cuál sería? Una palabra, Gilly. ¡De Latinoamérica! Espera, una palabra que describa lo que pasó en esos últimos segundos. ¿Qué pasó? ¡Asombroso! ¡No, te perdiste! ¿Cómo así? Un beso con... Yo sé, sí vimos todo. Ah, ¿en serio? ¿Pasaron Pero conexión? ¿cómo se Ajá. ve eso? Lo pasaron. Es que literalmente me iba a despedir de él normal y pues como que sin querer lo besé media luna y yo le dije perdón. Y él como que perdón ¿por qué? Y yo como que perdón por lo que pasó. ¿Y qué pasó? Y yo, ay, ¿no lo sentiste? Y él no. Y pues nos quedamos así. Y te dijo, pues siéntelo, paro. Se me quedó mirando y yo. Y él. No, yo no iba a besarlo a él, que me besé a mí. Y mira lo que me regaló. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! Y chocolates. Primera vez lo veo así, mi líder. Me sorprendió. O sea que fluís mejor a escondidas. Podría decir que sí. ¿Todo bien? Sí. Qué gusto verte. Igual. Me dijeron que es ¿Qué? el último cuarto rojo, entonces salté para pedirlo, porque si no nos quedamos sin chance. Qué triste. ¿Cómo ¿por estás? qué? Ya no va a haber más cuartos rojos. Vanessa dijo que era el último, así que estuvo peleada ahí, porque viste que había más personas que querían y solo serio? seleccionaron 5. Entonces Qué afortunados. gané porque hice una buena propuesta. Viste que Vanessa hace sus dibujitos. ¿Sí? ¿Y qué propusiste? Ahora vas a ver. No. Ay, ay, ¿qué propusiste? Nada, yo siempre trato de encontrar alguna simbología cuando Ajá. quiero expresar algo. Ajá. ¿Qué? Ya me asustaste. Siempre estoy nervioso. Creo que en todos los cuartos rojos se ve la misma Sí, expresión. ya llevamos mía. un mes y medio. Quita los nervios. Estoy trabajando mis nervios, miedos, temores. Bueno, te quería hacer una pregunta. No, Importante. Nada que me vas a preguntar después. Dime. No tengo Es tiempo. muy importante. ¿Qué eres? No, por ahí. ¡Tonto! Todavía.
te quiero preguntar nomás si, ¿por qué crees que se relaciona al amor con un corazón rojo? ¿Te pusiste a pensar alguna vez por qué se relaciona el amor con el corazón? Porque creo que el amor es algo muy importante. Y, pues evidentemente, el corazón también. O sea, él es el que bombea todo y produce la sangre para que nosotros podamos, por decirlo, limpiar, funcionar y todo lo demás. Entonces, igual el amor es algo muy importante para todos nosotros. O sea, es indispensable. Obvio. O sea, no podemos vivir sin un corazón y sin sentir amor. Obvio. Algunos creo que no lo sienten igual. Bien, sí. Va por ahí, estuvo bien. Pasa que el amor es una emoción, ¿sí? Y genera una frecuencia, ¿sí? Fuerte, que se asemeja a los movimientos rítmicos del corazón, si hablamos así técnicamente. ¿Entendés? O sea, que vos sientas esa emoción de amor se asemeja a los latidos que tiene el corazón cuando se habla así científicamente. Entonces, más o menos por ahí va el detalle que quiero tener contigo. Me estás asustando, ajá. Pero no es nada malo, estaba hablando del amor, Nada, que eso pensé a la hora de elegir el detalle, hablarte un poquito del corazón y del amor. Entonces, mi detalle es eso. Austin está camino a enamorarse. Porque él no tiene detalles así nada más con nadie. Lo veo, ¿no? Sí. Lo veo. Dios. Corazón rojo. Ah, qué lindo, gracias. No era nada extraño. Pero sí tiene un símbolo también el corazón. El corazón es el símbolo del amor, entonces hoy te entrego este símbolo que es un corazón. Es mi amor hacia vos. Ay, gracias, baby. Mare, dame una pieza de papel. Toma, ya terminé, bebé. Ah, ¿ya terminaste? Sí. Ustedes son las escritoras, ¿no? Me encanta. Sí, es que para hacer la cartita Que Dios te hizo de para la mí. otra. Y Dios te hizo para mí. Y Dios te hizo para mí, punto. Yo no he escrito ninguna carta hasta ahora, ¿no? ¿Ah? No he escrito ninguna carta hasta ahora. ¿Sí? ¿Yo? O sea, te pregunto, ¿sí? No. ¿Ves? Yo sí, harta cartería he hecho. Puta, sí. ¿Cuándo? Una que fue por las puras, la verdad. ¿A quién? Bajo las sombras. Y la almohada. Ah, bueno, eso fue un enunciado, no una carta. Un enunciado, pero sí también hubo una carta. Ay, qué cosas, ¿no? Si hombre te ve, igual hay risas, igual hay... Son panas, ¿no? O sea, como panas les podría ir muy bien. ¿No? ¿Como amigos? ¿No? ¿Qué dices? Ah, disculpa. No, nada. No, que no escuché. ¿Como amigos no les podría ir muy bien? Ah, sí. ¿Por qué dices que ese pana me ve y que me miro mal? No, te mira y es como esa miradita, ¿no? De... Me mira con cariño. Y tú también lo miras y Con como... deseo. Miau. 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 Esa era la intro nomás. Te quiero. Yo también te quiero. Te quería ver ya desde hace rato. Por suerte dijeron para tener cuarto rojo. Así que... ¿Ya me extrañabas? No nos vamos a ir hasta que nos echen de acá. Te extrañaba. Sí, se hacen largas las horas. Si no estamos cerca. Sí. Ya queda poco tiempo. Y no, a los otros todos le hacen esperar. No, no te vas a ir todavía. No sé. Todos tardan, yo voy a tardar también. Pórtate bien. Gracias. Hablamos Me luego. encantó. Me encantó. Te preocupaste, todos pensaban que, viste que yo dije entrega especial. Y todos pensaban que te iba a proponer algo. ¿En serio? Yo por eso, creo que por eso te lo dieron, mañoso. Por eso fue. No vimos nada, bro. ¿Qué pasó? Sí. ¿No cabe ahí? Ya, Sergio. Ya tengo novia.
Es que de repente, Sergio no habló mucho. ¿Cómo te fue? No tenía en ese momento. Pedazo de crack. Ya tengo novia, los perros. ¿Qué? No. Sería para Otro cerrar tiro, con porque broche de oro. no. ¿Es en serio? No. Cierra con broche de oro, pues, mi No, rey. crack, Ya, tranqui. de una. Pedazo Sin de miedo al crack. éxito. Crack, yo detalle lindo nomás. Y Sin y miedo besos. al éxito, mi rey, de una. Un corazón. Jessica. ¿Qué pasó? Ya tengo novio. Es mentira. Ay, tan Es que el estúpido me dice, te tengo una pregunta muy importante que hacerte. ¡Fuck, mi vestido! Sí, porque No, tiene pero como era que otra un mes cosa. aquí. Oh, Y me dio este no, detallito. Me dio este detallito. A ver, abre. Gracias por tu aporte a la casa de las mujeres, Sergio. No, mira, él siempre que me da un detalle, no me lo da por dármelo. Él me da toda la historia y el concepto Mira de por qué cómo, me lo mira está cómo dando. regresa, cómo se fue dormida. Hasta el sueño se me quitó. Y Se fue a dormir y regresó Entonces, zapateando. me explicó el significado de por qué me está dando un corazón. ¿Por qué? Es que él es muy, ¿cómo se dice cuando una persona Intensa. reservada? No, muy profundo. No, Profundo. él habla mucho cuando va a dar un concepto de algo porque lo sabe muy bien, ¿me entiendes? Es muy profundo y a mí se me olvidan las cosas. Yo solo le veo los ojos y se me olvida todo. Muy apasionado. Es apasionado, pero me encanta, pues, porque... Gracias a Dios quedó grabado entonces, hermano. Sí, bebé. No, pero sí me explicó como que el corazón, por qué es tan importante y por qué cuando uno quiere a alguien le pone una frase y pone el corazoncito rojo. ¿Por qué? Entonces él me dio el significado de eso y por qué él me está dando el corazón. Pues, que es como una etapa más para él en nuestra relación, de que para él el corazón es muy importante. Entonces como que me lo está entregando y... O sea, están en... Ah, ok. Estamos en escalas. En escalas. Ya Y le- ese es el último cuarto rojo, ya no va a haber más, dijo. Entonces, los 5 cuartos rojos que hay hoy son especiales porque son los últimos del programa. Entonces, él tuvo que pelearlo, o sea, solo son 5. No, Sí. no, Sí. no. Eres la persona a la que menos quería ver el día de hoy. Sinceramente. Tenemos que hablar. No, yo no quiero hablar más nada contigo. Sinceramente, no quiero hablar de esto. Ya, no. O sea, de verdad, ya te di, te di infinidad de tiempo para decirme las cosas y no... No, lo estás malinterpretando totalmente. Sí, realmente no quería que pasara esto. Te estoy diciendo. No sé, tú lees el tarot, te puedo prestar cartas, lo que sea. Puedes consultarlo con tu ser interior. No he roto las reglas con Shirley, si eso piensas. Y Pues es que aquí hay algo muy raro. O sea, yo sé, pero yo nunca le he guardado luto a nadie y no se lo pienso hacer. Y tampoco es que esté buscando nada, ¿ya? Para empezar. Para empezar. a ver, ¿de qué Pero estamos hablando? ¿De ella o de mí? tú estabas hablando de ella, de que yo rompí las reglas con No, ella. no sé si viste el programa completo, pero se aclaró que es un rumor de pasillos. Ah, ya, bueno. Y que cuando el río suena, muchachos, es porque agua lleva. Entonces vamos a ser claros, Fred. O Ya. sea, esto es un rumor que no viene de mí, que Está es algo bien. que yo ya sabía y que ya veía venir esa parte. Está bien, el rumor está adelante, no tengo ningún problema Pero con que eso. ya todo el mundo lo comente ya es como demasiado, ¿no? Está como bien. siempre. Yo no, claro, yo no Con puedo lo de hacer Mare me respecto... dijiste lo mismo, Fred. No es cierto, nunca la vi y resultó que No, sí. no fue así. Yo te dije luego por chat, te aclaré las cosas. Me dijiste, solamente hablamos por Bueno, chat. está bien, Jess, yo no voy a discutir de eso, no pienso hacerte cambiar de opinión. Lo que realmente me interesa es que no se dañe, esta amistad. ¿Cuál amistad, Frederica? Entonces está bien. En una amistad no mientes. En No una te estoy amistad no te mintiendo. pasas de lanza Ya, así. Jess, No, es que déjame hablar. Querías hablar conmigo, entonces me escuchas. tú No dijiste me que no traes ibas a hablar. aquí a estarme tirando verbo para que yo te diga sí, ok, Fred, sí, está bien, como siempre Está lo bien, hago. está bien. Siempre te doy el avión y te digo sí, como tú digas, sí, está bien, sí es así. Dale. Hoy no es así, Fred, no es así. ¿Y qué son esos tuyos de irte a sentar a mi programa sin ser invitado y estar tirando tus comentarios que ni al caso? A retarme. ¿Qué No estás te estoy haciendo? retando. Sí, te sentaste ahí a tirarme hace 2 meses que nada que ver. No estoy molestando a todo el mundo, puedes verlo ahí en la casa. No, tú sabes que no. Y eso es lo que me empieza a molestar mucho de ti. Que cuando yo te encaro, te digo las cosas, te hablo de frente, Ujú. tú me dices, no, es que así soy. Ay, es que era broma. Nada que ver. Ay, es que nada que ver. Y siempre la cagan con la nada que ver. Está bien, Jess. Y a mí, mira, lo que más me molesta de toda esta situación ¿Te puedes quitar las gafas, porfa? no tenía por qué pasar esto.
Porque desde un principio te dije, Es que no sé por qué tú puedes está hacer pasando. lo que quieras, Yo sé, con Jessica. quien quieras. Pero yo lo que veo es que ahorita te molesta y estás molesta o con la celos. mentira. Ah, ok, la mentira. Entonces no son celos, mentira. No, ¿ya? no son celos. Sí, por eso, mentira. Mentira. Está bien. Bueno, esa es Piensa- otra cosa que me molesta, que tú creas que yo ando en peliculada contigo, No, que yo son no creo celos, eso. que uy, no me aguanto. Me lo dijiste ayer otra vez. Ok. Me dijiste ayer, ay, es que te sentí muy tóxica. Y yo, ¿qué? Ese todo lo tóxico. No, yo tengo entendido que Parte. Claro. Entonces, no hablamos de esto. No, porque esto era algo que fue salió luego. Hoy. Ajá. Esto fue luego y fue cuando ustedes estaban en ese lado y nosotros en este lado. Entonces dijimos, ya está bien que Es continúen. que esto viene desde antes. Esto viene desde la mañana. Esto no viene en el show, ¿sí? O sea, esto ya es algo que se está hablando desde la mañana, quizás desde ayer. Ay, lo botas, no se puede comer igual. La quitas. Ay, cortaron. No, a la 1, a las 2 y a las 3 o 1, 2, 3. Qué fuerte habla. Ay, alzó la voz, alzó la voz. Qué fuerte habla. Ah, míralas ahí. A ver, mi punto es, ¿qué Esas necesidad, son de qué Ricardo. necesidad tiene Fred de darle explicaciones a ella si no son nada? Puedo salir el fin de semana con quien me dé la gana, hacer lo que me dé la gana y no tengo que darte explicaciones Obvio. a ti. Hay Si tú algo no eres más. nada mío. Hay algo más ahí, crack. Que dejen el drama esta otra, Jessica. ¿Y cuándo viste a Fred? Amiga, nunca lo he visto. Ni me hablo con él por bajo ni las sombras, ni media sombra, ni nada. No, pero de que tenían miradas. Yo me refiero a que se han visto fuera. No, no nos hemos visto fuera. Nada que ver. Te juro. Cuando pasó lo de Mare te dije, chale, güey, o sea, ¿por qué yo tengo que estar aquí? ¿Por qué yo tengo que estar enterándome de cosas que haces cuando yo ni al caso, güey? Ni al caso. Y otra vez estás metido en un... ¿No? Pero bueno, tú ya estás fuera de cualquier... ¿no ves? No, yo claro que sí. Entonces, ya. Ahí Pero está. eso no cambia la manera Ahora, en la que te miro ahorita. Está bien y lo vas a hacer por un buen tiempo y lo entiendo. Yo sé que dices de que pasó anteriormente, sí. Yo te estoy diciendo no es el caso. Vas a ver aquí a través de los días, no pasó nada y no a ver, puedo. dime algo, ¿cómo voy a yo constatar Por eso no hay forma. que no saliste a romper las reglas con esta persona No hay forma, Jessica. y No hay que forma. no te la zumbaste? Vamos No a hay- decir las no hay cosas como forma. son. ¿Cómo lo vamos a saber? No hay forma, Fred. Por eso no hay forma y por eso me vas a ver así un buen tiempo. Lo que hubiera sido la forma sería que tú me hubieras hablado a mí y yo, mira, tranquilamente te digo, mi amor, qué rico, que te la pases bien, ahí luego nos hablamos. Ok, Pero no lo hiciste. está bien. No puedo evitar tu forma de pensar. ¿Qué tal te fue? Bien, bien, chévere. Le di una pulserita, chocolates. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? Miguel se ha escapado. Queda como muerto de recuerdo. ¿A qué? Jessica. Sí, lo voy a preguntar. ¡Hola! Ay. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien. Hola. Hola. ¿Vos? Solo puede traerte esto. Lela. Ok. Andreina, usted no estaba pues dormida, hipócrita, mentirosa, Soy la- falsa, ridícula, piojosa. Soy la bella durmiente, me levantó mi príncipe. Ustedes no tienen nada tampoco, entonces no tendría por qué decir, ay, no, que no sé qué. Y No, sabes, que sí lo teníamos. Pero si no hubiera estado aquí, yo no lo hubiera conocido a él, no los hubiera conocido a ustedes. Es que tú sabes cómo es aquí, Vanessa. Lanzan los rumores, pero la verdad es que a la hora de pedir pruebas, nadie tiene pruebas. Para mí eres fea. Así como tú dices que estoy llena de plástico, para mí tú eres fea. Párese acá, la invito a que se pare acá y me diga todo lo que me tiene que decir. Que si tú no estuvieras con Melissa hace rato, te hubiesen votado del programa. La compañera se lo tomó personal, fue hasta allá y me estrujó. Que mucho te retaron, crack. Quien se acuesta Te con un masticaron. niño, quien se acuesta con un niño amanece. Oh.
¿Qué necesidad tienes tú de dar explicaciones cuando tú no eres nada de ella? Estaba medio raro eso. Brother. Porque trato de ser bastante empático, trato de ser bastante, no sé, pero igual, de no estar... porque ella se molestó por ti. Y también está tratando Sí, también de que no le den una amarilla. Yo sé, pero es que entiendo la situación y también no me gusta cerrarme y poner por qué te tengo que dar O eso explicaciones. estaba incluido en el Pana Rabbit, en el contrato, que tenías que decir todo lo que hacías. No, para nada. Al final de cuentas Esa es mi forma de ser. Esa es mi forma de ser, pero sí creo que es buena idea de que en ciertos casos yo de ahí, ¿por qué te tengo que dar explicaciones? No lo dijiste nunca. No, nunca. Jamás a nadie se lo he dicho. Pero sí creo que sería buena idea que empiece a... Bro, te están cogiendo de puntico. Sí, pero no puedo hacer nada. Jessica, Lo mato. escúchame. ¿Quién te ha dicho que hemos hecho trabajo por las sombras? Vamos a hablar tú y yo mejor. Ven. Como que tiene ese pasado y me dice lo que me molesta es la mentira. Yo te digo, no te estoy mintiendo. Realmente no lo estoy haciendo. Pero está cabreada. Yo le digo, no hay forma de que te demuestre que tengo razón. Bueno, no sé quién se habrá llenado la cabeza de rumores, Pues pero... es que todo Uy. el mundo lo está comentando. Yo te voy a decir una cosa. El tema con Frederick... Luego me dicen que soy influenciable. ¿Cómo? Porque yo a Frederick nunca lo he visto detrás de cámaras, ni he roto las reglas con él, ni me hablo con él. O sea, a lo mucho hemos tenido un mensaje... en los Como lo he hecho con... los 4 meses, perdón. Y si hubiera algo te lo diría porque no tengo por qué ocultarlo, la verdad. No tengo nada con nadie, estoy soltera. Y hasta donde sé, ustedes no tienen nada tampoco, entonces no tendría por qué decir, ay, no, que no sé qué. Y No, sabes, es que pero- sí lo teníamos. o sea, bueno, él dice que no. Bueno. Frederick. Y se lo he dicho. Por eso. Pero aquí el problema no eres tú. ¿Qué? Como se lo dije a él. A mí no me Amoroso, no. ¿Y por qué ella dice que sí tenían algo? Quizás ella sí, yo no. Yo se lo dije, se lo he dicho varias veces. Ella lo que está intentando hacer es impedir tu acercamiento con Shirley. Por las sombras, calladito. Es que ese se es el ahorra punto. muchas Tú dices cosas. por las sombras, estás afirmando algo que no existe. ¿Tú me Porque aseguras que eso no pasó? Yo te lo puedo jurar que no. Nunca pasó nada, nunca nos hemos visto bajo las sombras, nada que ver. ¿Me entiendes? Es que lo mismo ¿Y pasó con cómo Mare, viene el güey. No, pero yo te estoy diciendo que no. Si yo te digo que no, es porque Él me no. dijo que jamás ¿Qué pasó pasó eso, güey? el día de ayer o antes de ayer, en el capítulo de antes de ayer? Yo estaba sentada aquí y él estaba sentado al frente, al lado de Sebastián. Ujú. Vanessa, Sebastián y él. Ujú. Entonces estábamos así, y yo lo miro así, y él me mira y se comienza a reír. Yo le saco la lengua y él me saca la lengua y como que comenzamos a cagarnos de risa. Y obviamente eso lo vio Sebastián. Porque yo haga eso significa que yo quiero casarme con Frederick. No, bueno, o sea, es que... Entonces él va al bus y Sebastián le dice, ay, sí, que las miraditas entre ustedes y no sé qué, no sé cuánto. Y eso me lo contó él hoy día. Y yo le dije, ¿pero por qué dijo eso? Y me dijo, no sé, bueno, al fin y al cabo, ¿a él qué le importa si yo te miro o no? O sea, ¿cuál es el problema de él? La verdad que no lo entiendo. El fin de semana te escribí yo a ti para hacer algo. Por eso. Si me voy a ver con Frederick, ¿cómo te voy a escribir a ti para vernos? O hacer algo, juntarnos en la casa. No, pues es que yo qué sé, güey. El día tiene 24 el horas, domingo, hermana, o sea. sabes perfectamente que me la pasé en la... Perdón, el sábado sabes que me la pasé en la peluquería porque nos encontramos y sabes que salí a las 5 de la mañana porque también te escribí y hablamos. Sí, todo el eso día lo sé. El día domingo me encontré a Andreina en la Pero me peluquería. dijeron que el viernes. No, el viernes estaba en la casa, no salió a ningún lado. Eso O que- sea, pero te estoy diciendo yo que no. O Gorda, sea, te es que- diría, sí, lo vi, pero no lo he visto. Es que escúchame. ¿Qué? O sea, a estas alturas del partido, hermano, o sea, mira, yo se lo acabo de aclarar a Freddy, porque siempre me dice, es que te pones celosa. A ver, brother, yo no estoy celosa, güey, porque yo no siento nada por ti. Quiero invitar a Mare. Ya me había olvidado cómo se hacía esto. Yo hubiera hecho maniobras. Pero ¿por qué no lo haces, Ricardo? Fuiste como una presa en Sí. La diabla está libre. ¿Cierto? Su La situación diabla con Fred, está tú libre sabes y que tú es querías... difícil. No, no tenía nada con Fred, Oh, boludo, cuando llegaste. Men, si tiene Jugó a su sentimientos, favor. ¿por qué No, le pero- reclama entonces? pero Pero cuando aquí llegaste todo el mundo vos, tiene no. sentimiento, entonces Con ¿a qué 22 viniste? añitos, No, ¿qué cuando voy a hacer? llegué, o sea, yo ya Que apunté para un le lado. ¿por qué lo no, intentas con la diabla ahora que la diabla está sola? No está Sí, con Fred, yo no ya. soy plato de tercera ni segunda mesa. Pero es que ahora, a las alturas que llegaste aquí, vas a hacer plato hasta de cuarta y de quinta de... Hasta de sexta y séptima. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Oye, tú. Sorprendida. ¿Ah, sí? Nunca nadie se sienta así. En realidad, si yo me para sentar así y mirar tele.
¿Sí? Ah, sí, sí, de hecho sí. ¿Cómo estás? Sí, ¿dónde se fue? ¿Bien? ¿Tú? ¿Sorprendida? Sí. ¿Nerviosa? Yo estaba comiéndome así un fiadito con atún y en la nada dicen, Mario el cuarto rollo. Se nota. Se siente la Y Gris me dice, anda, lávate los dientes. Yo, que eres loca, ¿no? Quería que el último cuarto rojo sea como vos. O sea, aquí comenzó todo. Aquí vivimos y pasamos muy buenos momentos. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Aquí te escribí, te leí el poema. Ahora tengo tatuado en el pie. Sí. Aquí fue como que pasaron muchas cosas. Uf. Entonces yo creo... Cosas. Me han limpiado el cuarto rojo, ¿no? Sí, es que hace mucho nadie viene. Ajá. Hace mucho nadie viene. O sea, ¿quiénes irán a ser las siguientes personas que vayan a utilizar esto? Solo les decimos, llámenos para los consejos porque esto está cañón. Aquí estamos disponibles a cualquier consejo. Sí, es cierto. No, pero está muy bueno. Sí, oye, no escuché en la mañana lo de... No escuchaba bien la conexión, entonces... pero igual gracias por ayer. O sea, No, no te preocupes. Lo que pasa es que hay espacios para jugar, espacios donde lanzar Sí, comentarios y todo. Y, o sea, Sí. siempre ellos tienen que ver de que estamos bien. Y al cacho. Bueno, Y yo no... no sé. Sí, lo sé. Lo sé. Yo siempre busqué eso en una persona. O sea, para mí, si tú me haces reír, ya me tienes el 90% ganado. O sea, y con Miguel es una persona que me hace reír, no le importa hacer como el ridículo delante de sus amigos, como que no se siente como que con miedo al que dirán adelante mío, porque Nada. tú puedes ser chistoso delante de tus amigos, pero si como que te reservas adelante de tu pareja, como que qué feo, ¿no? En cambio él no. Claro, él- significa que esa persona te está cohibiendo, digamos. Ajá, no, él no se cohíbe, es súper divertido, creativo, me hace reír, siempre quiere hacerme reír. Y eso es lo que yo siempre busco en una persona que siempre sea... lo logra. Sí, y sabes que sea más que tu pareja, tu amigo, o sea, como mi pana, Tu como que puedo compinche. comentar de todos con él. Qué lindo Sí, es es muy poder lindo encontrar eso. una persona así. No pensé dar la vuelta al mundo, en serio, como para encontrar a alguien divertido y que me haga sentir bien. Lo Sí, quiero la verdad mucho. es que me emocionó igual mucho un mensaje que me escribió ayer Edgar y me dice, gracias por venir a Turquía. Y yo, "Mua", en mi cama, solita vega. Obvio. Y es Son esos verdad. mensajitos chiquititos que te mueven todo. Esta semana, este fin de me voy de viaje. Y el siguiente, bueno, ya se acabó. No, yo tranqui. Creo que vamos a viajar este fin de semana con un amigo que vino de Alemania, que es de Bolivia también. Y ahí lo que pase nomás en la siguiente semana. Cool. Está... Yo me iba sola y las chicas se unieron. Oye, está alterada, Melissa. Ya. Está alterada. Saber nada. Yo, sí, Y es como yo todo que- el día pasaba y digo, cuéntale que a mí ni Muy me tarde para que suena". querrás discutir conmigo, digamos. ¿Contigo? No, ella parece, está defendiendo a Ranier por lo que pasó ayer. Bueno, va. El último cuarto rojo. Tranquila, no hay por qué temblar. Yo sé que te pongo nerviosa. Calla, pinche, que yo también te ponía nervioso. A veces. Estoy temblando, aparte. Estás temblando. En calor, a ver, sí, a ver, a ver. Ah, ¿viste? Prefiero puede que ser todo muy lindo, muy fluya. divertido, pero no le quieres quitar la magia a algo tan... Ajá, y se vale, o sea, mi Obvio punto de que se vista y hay que vale, brother, respetarlo. Totalmente. Y por eso creo que no se enojó, sino que creo que también fue eso, de que después de eso le dije lo del Mari, saludo de broma y ahí se tornó todo. Cuéntame, estoy impaciente. No respiré ¡Viene todos estos 5 minutos. sudando! Estaba sin respirar. me tenía- ¡Se besaron! No, estoy, Andrés, estoy sensible porque es el último cuarto rojo, loca. Ay, uy, estoy sensible, man. Que ya se acaba todo esto y El punto es, Otra vez. vez. Tú eres estúpido porque me hace llorar. ha sido heavy, pero Quítate aquí, amiga. es una lección muy grande. Y si yo no hubiese llegado aquí,
Se me van a salir las lágrimas. Si no hubiese estado aquí, no, yo tampoco quiero que se me dañe el mío, que me demoré mucho en hacerlo. Que está perrísimo, güey. Pero si no hubiera estado aquí, yo no lo hubiera conocido a él, no los hubiera conocido a ustedes. Ya, me voy a la terraza. Chao. Solo. Ricardo, pero por favor. ¿Por qué eres así? Necesitamos tu presencia. Me aburrieron. Si te vas... Andrés y te aburres. Imagínate lo que sentimos nosotros cuando llegas. Emoción, adrenalina, eso sentiste. Ay, el amor Fue cuando ahí literalmente- no habían problemas ni nada. Sí, literalmente fue así, yo verlo en esa pantalla y decir, wow, ¿quién es ese man? Lo quiero. Lo quiero aquí. Lo quiero para mí. Pusieron conexión. Más era lo quiero aquí, tráiganlo. Ajá. Cuando, claro, pusieron conexión y quieren ver a los chicos, decía Vanessa. Y nosotras, Yo viendo sí. que Mara está sudando. Quieren ver a los chicos, así, nosotras, sí. Y luego los ponen y ya se ven spoileados ciertos chicos que venían al Poder del Amor. Comienzan como que a ponerlos así y yo veo a Andrés como atrás de, creo que estaba Austin aquí al frente y lo veo atrás de Austin. Y yo, Y luego, pum, lo ponen a él en primer plano y yo así, derretida. Sabiendo que es el último cuarto rojo me dio nostalgia, obviamente porque llega a su fin el periodo de este programa, que a pesar de los altos y bajos ha sido enriquecedor, sobre todo, enriquecedor a nivel personal. Entonces, saber que eran los últimos cuartos rojos, dije, cuando lo contaron las chicas, me dio nostalgia porque dije, mi último cuarto rojo con Andrés fue uno que nos mandaron, donde prácticamente se terminó todo, ¿no? Y él estaba incluso como evasivo. Entonces dije, bueno, ya me quedaré con ese, será mi último cuarto rojo. Cuando me llaman, yo dije, es cualquier persona menos Andrés, no creo que sea Andrés. Cuando lo vi, y de la manera que sucedió todo, cómo nos sentamos, estaba súper nerviosa, igual como el primer día. Y como nos sentamos, yo me sentía como en la sala de la casa viendo tele y conversando sobre lo que ha pasado. Entonces sentí un poco a salir un poco de aquí y realmente solo disfrutar ese espacio entre él y yo, lo cual fue muy lindo. Me hubiese gustado incluso que dure más tiempo y podernos quedar un rato en silencio, solo viendo el espacio y viéndolo a él, que sí lo hice en el cortito tiempo que hay. Y nada, o sea, se sintió muy nostálgico, sí, de toda la historia que hemos vivido, de todo el recorrido que ha sido, de todo lo que he aprendido de él y de ese espacio donde se dieron tantos momentos lindos entre él y yo. A estas alturas a mí me interesa Renier. O No. sea, cero, ¿me entiendes? Y si me hubiese interesado en un inicio, hubiese seguido con él. Entonces yo respondí porque obviamente ella ya había hablado cosas de mí. Si ella no hubiese dicho nada, yo hubiese dicho, yo no tengo nada que hablar de ellos, les deseo lo mejor, en verdad, chévere. Es lo que hubiese dicho. Pero cuando escuché eso dije, o sea, que se mete conmigo. Entonces dije como que, bueno, lo veo bien y ella se le ve enamorada, pero él no. Y no solamente lo veo yo, lo Yo veo eso sí lo vi, sí lo vi. veo varias chicas en la casa, fue lo que dije. Y de ahí fue como que, creo que fue lo máximo que hablé de ella y dije que bueno, que ella se sueña conmigo, seguramente le gusto porque No, siempre habla también mal de mí. dijiste que él está con ella porque tú no quisiste estar con él. Ah, sí, es que es la verdad. Yo termino con Renier porque no teníamos compatibilidad de caracteres, por decirlo así. Termino con él y él y ella, los 2-3 días que yo terminé con él, se encontraron en el parque a armar una estrategia para armar un romance aquí en el reality. Y eso fue así. O sea, ellos empezaron por un contenido. Que de ahí ellos en el caminar se hayan enamorado, chévere. Pero eso empezó así. Y si eso empezó fue porque yo terminé algo. Está enamorado, hijo. Tú dijiste. Gracias por enamorado de recordármelo. ¿Estás enamorado de ella? Sí. Más fuerte. Que te escuche. Yo le veo la cara. ¿Estás enamorado? ¿Vos estás enamorado de Chile? No, yo no lo molestes a Seba. Parce, yo no Así. entiendo, pero yo sé que nos vamos a extrañar. En algún momento nos vamos a extrañar. Yo sé que sí. Fue ahí donde comenzó mi historia en el Poder del Amor, donde realmente existieron los motivos para yo seguir con el reality. Y sí, yo creo que sumó bastante para los recuerdos bonitos que me voy a llevar de acá, porque los últimos son los que más cuentan. Hola, hola.
Hola, Mare. Muy pensativa. Con Claudia, los Melissa, hombres llega así. Andreina. Hola. Julia, muy contenta, me imagino. Tranquila, normal. Muy bien, chicas, ¿cómo están? Ha sido un día bastante ajetreado, siento yo, de... Milles, por favor. Ay, perdón. Hay que aclarar muchos puntos. Ya saben, chicas, estuvimos los últimos cuartos rojos, que fue el último cuarto rojo para aquellos, no fue para todo el mundo, no había tiempo, pero estuvieron bastante interesantes. A ver, pues vamos a comenzar con lo bonito que son los cuartos rojos. Para eso voy a pedir conexión ahora mismo a casa de los chicos, por favor. Ay, qué lindo. Chicos que están haciendo plastilina, muy lindos haciendo no sé qué. Chicos, ¿cómo están? Los veo muy creativos, entretenidos, como de kindergarten, así que para animarlos, ¿saben qué? Rápidamente vengan para acá para platicar cosas en la casa. Esa peña parece una Vengan para casa de las chicas, por favor. Chicos, qué bueno que estamos reunidos. Hay muchos temas bastante fuertes que tocar hoy, también de platicar cosas bonitas como lo fue el último cuarto rojo. Y quiero empezar con Sergio y Gris. Cuéntenme un poquito de ustedes, porque los dos, sin ponerse de acuerdo, hicieron el mismo chiste llegando a la casa, ¿eh? Yo pensé que se habían puesto de acuerdo. ¿Hiciste el No, de que me habías pedido que sea tu novia. No nos pusimos de acuerdo. Fue chiste porque él me dijo, te voy a hacer una pregunta. Entonces yo vine acá, a las chicas les dije como que ven el cuarto rojo. Y ellas, no, ¿qué pasó? Me pidió que fuese la novia. Pero era un chistecito y ellas, ay, emocionadas. Él dijo lo mismo. Dijo, Él dijo Yo dije lo mismo, sí, pero no lo hablamos. de acuerdo. No, se dio nomás ahí, casualidad. No, pero sorprendida y así como con tristeza porque es el último cuarto rojo. Igual solo hemos tenido como 3 o 4 por ahí. Y señoras y señores, algo que no pensamos ver en los meses dentro de la casa del poder del amor, Austin y Jillian. Hubo beso con intercambio genético. Hubo beso. ¡Qué acontecimiento tan grande! Hubo beso, Austin y Jillian. Sabíamos que querías el cuarto rojo porque querías dar detalles. Un hombre de detalles. No había la guitarra, se improvisó un poco. Sí. Cuéntame cómo fue ese proceso y cómo terminó en un beso. No, fue un proceso muy lindo. Siento que Gillian, desde que estamos empezando a conocernos, siempre ha tenido buenos detalles conmigo. Y de alguna manera quería también, ¿no?, darle unos detalles, independientemente si era un día de detalles o especial. Los regalos los tuve ahí ya buen tiempo. Y bueno, sentí que en un cuarto rojo sería lo mejor, ¿no?, para darle esos detallitos. Hubo entrega de cartas que leyeron en voz baja. Sí. ¿Pueden comentarnos un poco de el contexto tantito que se querían expresar? Gillian. Bueno, como yo le mencioné a él en el cuarto, cuando yo le entrego cartitas, no me gusta como que leerlas, porque son cosas mías y nosotros como que... Pero nada, siempre tenemos un chiste de espárragos y también que le un mueble, eso siempre dibujo cositas de mueble, cosas así, o rimas así, pero no tantos detalles sobre la carta. Gillian, ¿cómo te sientes? Asombroso. No, pero muy lindo el detalle, no me lo había esperado y fue muy bonito. ¿Qué es? Muéstralo, ¿qué? Es una pulserita y tiene un teddy bear, sí, tierno, pero sí, muy agradecida con su detalle. No me lo había ¿Y los esperado. chocolates? Súper rico, tienen como marshmallow adentro. No lo traje a la casa porque no los voy a compartir con nadie. Andrés, cuéntame un poco de por qué decidiste tener este cuarto rojo. Yo creo que es una historia bien bonita la que pudimos compartir con Mari acá. Entonces, cuando me dijeron el último cuarto rojo, pensé en que la última persona con la que me gustaría tener mi cuarto rojo
donde comencé mi historia también con ella, es con ella, ahí mismo. Entonces, para recordar y para hacer como un flashback absolutamente todos los momentos que nos tocó vivir en ese lugar. No siempre nos tocó a los dos juntos. En ocasiones la citaron muchas veces a ella, o me citaron a mí, o citamos a otras personas. Pero fue divertido. Fue divertido y fueron momentos que se vinieron al estar ahí. Mare, tú llegaste así como que tengo algo en el ojo, la pestaña, mana. Pero era como un recuerdito, se puede decir, una lagrimita. Fue emotividad de la situación en general, creo. O sea, porque a pesar de que yo sé que la bomba ha sido tremendo, la bomba emocional y todo, y que muchas cosas hacen que querramos que ya se acabe el programa, igual hay un sentimiento de... Yo le decía a Mariela, no me mires, porque la veo a Mariela a veces y ya me da ganas de llorar. Porque tengo 4 meses viviendo con Mariela y es como... o sea, en general es la gente que he conocido aquí, las experiencias que he tenido, cómo me han sumado. Y bueno, el último cuarto rojo sí fue... Estaba nerviosa, yo dije, del de ella es Ricardo, bro. No sé, dudo que sea Andrés, decía yo. Entonces, dije, dudo que sea Andrés. Y llegué como nerviosa y me acordé de la primera vez que me citaron un cuarto rojo y que yo estaba nerviosa porque quería que sea Andrés. Y no sabía si era Andrés, obvio, era la primera vez. Recién nos conocíamos. Y en mi cabeza yo decía que sea él. Y si no es él, no sé cómo me voy a sentir. Y cuando entré y fue él, fue como... Todavía me acuerdo ese sentimiento. Como una vez cuando compré flores y estaba seguro de... O sea, sentía seguridad de que ella me iba a llamar al cuarto rojo. Y yo tenía ese mismo nervio y decía, ¿y si estoy con el detalle en la puerta y no es ella? Me acuerdo. Pero fue un momento muy... Y sí, el cuarto rojo igual, cuando estuve en el cuarto rojo con otras personas que no fueron Andrés, se sentía raro. O sea, no es por nada, pero se sentía raro. Era como... El feeling de ese lugar comenzó con él y lo sentía siempre con él. Entonces, de alguna manera, el programa me ha dado mucho. Y sí, es una historia que ha tenido sus altos y bajos y todo, pero si es que pudiese regresar 4 meses atrás y volver a comenzar esto de cero, lo volvería a vivir con él. Sí, igual. De la misma manera que piensa Mare, si podría retroceder el tiempo y estar 4 meses atrás cuando comenzó todo, igual la escogería a ella de primero y no escogería a nadie más y haría las cosas bien. Pero bueno, otra pareja que entró para resolver su situación, Fred Jessica. Bueno, amigos, vámonos hablando claro. Ex-Panarrabbits, lo que fuera Fred. Fred Nunca tenía fuimos 2 posibilidades de citar, una eras tú y otra era Shirley, y decidió irse por ti para resolver ciertas cosas. Entonces... Nada me sorprende ya, Vanessa, la verdad. ¿Pero quién decidió, perdón? Fred decidió citarte. O sea, ¿iba a citar a Shirley o a mí? Ajá, tenía 2 opciones. Ya. O sea, y lo aceptó. Entonces, Jessica, ¿has estado molesta por un comentario que surgió o un rumor? Un rumor. ¿De dónde surgió el rumor? Porque a nadie... Es que tú sabes cómo es aquí, Vanessa. Lanzan los rumores, pero la verdad es que a la hora de pedir pruebas, nadie tiene pruebas. Y entonces una queda como payasa cuando habla del rumor, ¿verdad? Porque hay quienes sí tenemos el valor de hablar de las cosas aquí adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que, nada, igual Freddy y yo ya habíamos quedado en cero desde ayer o antier, no me acuerdo qué día fue. Y todo bien. Pero vuelvo y repito, a mí lo que me molestan son las mentiras. Y pues, sea verdad o sea mentira, yo ya lo hablé con él, ya lo hablé con Shirley. Shirley niega rotundamente el haber estado involucrada en esta situación desde cero. Fred también, evidentemente. Pero ¿de dónde surgió tu curiosidad? Porque hace como una semana yo te pregunté que tú decías, yo siento que a él le gusta otra persona. Y te pregunté que dijeras nombre y fuiste en directo. Dijiste Ay, porque Shirley. bruja, Vanessa. Yo soy vidente, aunque todo el mundo me tire de la loca. Es que ojo de loca no se equivoca. Dice. Exacto. Y no es por tóxica, no son celos, pero la verdad es que sí me molesta que uno está viendo las cosas y le quieran hacer pensar que una es tonta, ¿no? Entonces, yo desde hace la semana de la toxicidad estábamos jugando a lanzar toxicidades y yo le dije a Fred, a ti te gusta Shirley, no sé qué, vete atrás de ella, por favor. Córrele, córrele, córrele.
así. Ni me acuerdo. Y él, ay, no, para nada, Yo que sí. no sé qué. Entonces, cuando estábamos aquí contigo, tú me hiciste hincapié en el comentario que yo lancé. Y te dije, sí, yo siento que a él le gusta otra persona en la casa. Y me dijiste, ¿quién? Di nombres. Dije, Shirley. Y Shirley volteó y me dijo, ¿como yo qué? Le dije, güey, yo lo estoy diciendo porque lo vi sentado al lado de ti y estoy toxiqueándolo. Así fue. Pero a lo mejor es que, pues nada, a lo mejor es que no me equivoco, ¿no? A lo mejor no estoy tan loca. Ok, Fred, ¿De dónde surge todo esto? Jessica me aclaró de que lo que le molestan son las mentiras. No estoy mintiendo. Realmente no me he visto en ninguna parte con Shirley. Igual me dijiste el tema de la amistad, si no confío en ti. Sí confío en ti, pero igual en una amistad uno cuenta lo que quiera, no tengo que contarte todo. A nadie le cuento todo, ni siquiera... Es cierto. O sea, uno decide qué es lo que quiere contar. No tengo por qué estar contando tampoco. Pero entiendo lo de la mentira y está bien. Tú tienes el recuerdo del pasado, que no fue que no te conté, no fue que mentí tampoco, sino que no te conté. No es mentir, es ocultar la verdad. Para No mí es lo importa, la mismo. cosa es que no sucedió en este caso. Entiendo el punto de Jessica, no puedo hacer nada Y puedo para preguntarte cambiarlo, por qué querías un cuarto rojo con Shirley entonces. porque igual quería hablar sobre esto. Pero si lo hablaron aquí en la barra. Y aquí también, pero en un igual... cuarto rojo. Era un cuarto rojo. Un cuarto rojo. Sospechosísimo. Y el último cuarto rojo. Pero un cuarto rojo puede ser para aclarar también. Claro, lo dijo por privacidad. ¿Qué está pasando aquí? El cuarto rojo se supone de que es un lugar privado. Sí, pero es Vanessa, ¿puedo hablar? Me están interrumpiendo. deja que hable Fred, deja que hable Fred. Un cuarto rojo igual es para privacidad, para poder conversar de cualquier tema. Entonces, y por último, si ahora quiero estar con Shirley, pues voy a estar. Tampoco tiene nada de malo, pero no te estoy mintiendo, Jessica. Pero es que yo jamás te he discutido con quién quieres estar. Mira, siempre te he Entiendo. dicho como que con quien te acuestes y con quien te levantes es asunto tuyo. Sí. ¿Sí? No es eso lo que me molesta. No es la mentira, pero no puedes aseverar algo, no puedes decir que es la verdad cuando no es así. Puedes decir creo, pero no es cierto. Melissa y Renier, primero quiero hablar del cuarto rojo de ustedes. Cuéntenos un poquito, ¿fue como un cuarto rojo para aclarar situaciones que habían suscitado en el día? Bueno, primero que todo, hago referencia a nuestro último cuarto rojo. También fui su primer cuarto rojo para refrescarle la memoria a varias participantes de este reality que nada más hacen sino llenarse la jeta diciendo cosas que no son, cuando realmente siempre han sido ellas las segundas opciones aquí. Entonces, para que de pronto caigan en cuenta de lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces fue nuestro último cuarto rojo, la pasamos increíble, aclarando rumores de pasillos y chismes, que es lo único que pasa en esta casa, porque la verdad acá la gente detrás de un celular es muy valiente para hablar y decir las cosas, pero cuando lo tienen a uno acá al frente, les hace así, les hace así. Entonces, Vanessa, no, eso es lo único que tengo para decir. Y otra cosita que me quiero sacar, y es hacer un llamado de atención a esas personas que todo el tiempo están burlándose del aspecto físico de las demás, haciendo bullying con comentarios como cara de hombre, vieja tan fea y cosas así, pues que realmente nada que ver. Mire, mi amor, a usted le quitamos las extensiones, le sacamos el plástico que tienen las tetas, el biopolímero que tienen el... A ver qué queda de usted. No queda nada. Listo, entonces deje de estarse burlando de las personas. Tienes cara de hombre y a mí me parece fea. ¿Qué Estoy quieres que te hablando diga? yo. Se calla que estoy Eres hablando fea. yo. Eres Cállate, fea, te eres veo tu fea. cara. ¿Y Para quién mí eres eres fea? fea. No tenga falta de Qué respeto, ¿Quién eres por tú? favor. ¿Y Para quién mí eres eres tú? fea. Así ¿Y como tú quién dices es que tu estoy llena de pinche plástico, para opinión mí aquí? tú eres fea. Y Espérate, para mí espérate, eres espérate. horrenda. Pareces un hombre. Te lo digo en tu cara. Pero espérate, Es mi no falten el opinión. Es mi respeto. opinión. Así como tú opinas, yo también puedo opinar. A ver, se pueden ganar tarjetas amarillas. Que me Yo vayan a a ella Vanessa nunca, Vanessa, 20. qué pena, pero yo a ella nunca le he faltado al respeto. Y de Sácate las hecho, siliconas he de tenido las demasiada y la medio kilo de paciencia. plástico que tienes en la boca. Demasiada paciencia. Porque la tipa esta, lo No, hombre, único que tengo, me hace llamo la Shirley. tipa esta... Hola, Shirley, soy Shirley. Shirley, Hola, espérate, es tu hola. nombre. Una a la vez.
Melissa. La tipa esta lo único que hace fuera y dentro de acá es tirar indirectas, hacerse la víctima y estira y tire y después cuando uno le responde se hace la víctima o se pone a llorar. Entonces, conmigo lo que me tenga que decir, si es tan berraquita, venga, se para acá y me lo dice. Párese acá, la invito a que se pare acá y me diga todo lo que me tiene que decir. Yo no sé cuál es el problema de ella o qué inseguridades tiene ella. Y en todo caso, no sé si es que la envidia sería envidiarla, ¿por qué? Pues o sea, eso te ¿qué me pregunto perdí yo a yo? ti. Porque Si yo tú eres tan puse- chimba si y yo si puse tú eres la punto gran final a cuca. algo, fui yo la que lo puse el punto final, ¿me entiendes? Y si ellos están juntos fue porque ellos iniciaron una relación en base a un contenido. Y fue así, que ellos se hayan Baby, enamorado pero en el si la del camino es muy contenido acá diferente. fuiste Pero tú. así como ella opina, yo también tengo todo el derecho de opinar. No, el problema es que no fue una opinión, es que estaban diciendo comentarios de que yo le había comentado fueguitos en un live. Ese es otro tema. Pero eso el fue tema de la lo que me entrevista que molestó. yo di, De verdad. varias personas, varios fans pusieron, ¿te diste cuenta que Renier puso fueguitos en tu entrevista y que estaba conectado él y no sé quiénes más personas? Entonces yo no sé a quién se lo comenté porque de verdad que no me acuerdo, hablé con una de las chicas creo y se destacó en el programa. Entonces hablamos de eso y obviamente ella lo escuchó, me imagino, en una transmisión y por eso fue a reclamarle. Eso es todo lo de los fueguitos. O sea, en ningún momento yo me tengo por qué meter en su relación porque a mí no me importa. Que a mí Renier me venga a interesar a estas alturas del partido, o sea, por favor, ¿me entiendes? Simplemente mi problema es con ella. O sea, yo miles de veces, como te digo, he tratado de llevar las cosas en paz, Mentiras, pero no se Vanessa. puede. O sea, Falso de si toda no me falsedad. pasa, Pero espérate. perfecto, que no me pase, que me ignore por último. Pero ¿Quién ya es el está. presidiario? ¿Cómo es que le estabas diciendo a alguien? Ah, Renier. Ah, ¿por qué? Porque presidiario, pues, o sea, no puede hacer nada. O sea, él va así a la ya, regla. ya, ya. Ajá. ¿Y tú te crees la mera chimba y siempre has sido plato de segunda mesa de todo el mundo aquí? ¿De quién segunda mesa? Habla con base. Ahí lo dejo. No por lo que te digan, tú repites Ahí lo como dejo, mi lorito. niña. ¿Qué necesidad tenías tú de decir eso? Cuando yo Yo puedo hablar lo que yo quiera hablar. Entonces yo también No hablo te y metes opino a opinar temas de lo todo que el me mundo. da la Yo gana a mí. también tengo Te quedaste derecho sin- a opinar. Te Me quedaste pagan sin por contenido hablar. porque ya Sebastián no te hace caso. Pero ya está Fred. No, que es Fred, Fred es Tranquilo. otro por gusto. O sea, ¿tú crees que Entonces- Sebastián es mi contenido? Yo no empiezo una relación con alguien por contenido como tú. Ah, y tú sí lo Si empezaste. yo me agarro a alguien es porque me da la gana Ay, y qué porque me real- gusta, qué no por un real tú contenido eres, qué como real, tú. como te haces la Porque si tú llorona. no estuvieras con Melissa hace rato, te hubiesen votado del programa. Ah, sí. Y esa es tu realidad, El punto obviamente. es que estoy aquí. Todo el mundo lo sabe. El punto es que Porque estoy ya aquí. estás con ella, porque si ¿Y no qué? hace rato te hubiesen sacado Igual, si ni hablabas. estando con ellos, si están, Dios. o estando sin Bueno, estar, Renier, estoy ya, aquí. no voy a pelear contigo. El punto, Habla, te crees la pelea mera tú chimba y eres una falsa lo que tú eres. Ya, falso, soy el peor. Entonces, ¿qué te pones a estar comentando cosas que no son? Yo comento lo que quiera. Todo el mundo dice, siempre te hemos dicho que todo el mundo puede comentar lo que quiera, entonces tampoco se enojen cuando se comenta lo que quiera. Exacto. Entonces es muy importante Obvio. también eso, pero por otro lado no se pueden faltar de respeto. También hubo un encontronazo que no queda claro qué pasó cuando venían caminando entre Melissa y Shirley. ¿Qué pasó? O sea, quiero saber las dos versiones para entender un poco mejor. Igual, de todas maneras, el Poder del Amor tendrá los videos y lo vamos a aclarar de quién tiene la razón o qué fue lo que pasó en la gala. Pero primero quiero empezar con Melissa. Melissa, ¿qué En la gala no pasó fue hoy. caminando? Fue hoy. Exacto, caminando, pero en la gala lo vamos a ver ok, ya ok, con ok. video qué fue exactamente como un altercado, nada agradable. Entonces, Melissa, ¿qué pasó? Y quiero después preguntarle a Shirley. Vanessa, porque como yo sí hablo con la verdad, como otras, Yo venía con mi cafecito y mis tacitas a hacer mi programa televisivo acá con mi compañera La Diabla. Y normal, yo siempre estoy haciendo este gesto, coman de ahí. Entonces yo llegué y hice así, la compañera se lo tomó personal, fue hasta allá y me estrujó. Ese fue el encontrón. ¿Cómo que te estrujó? O sea, me estrujó, o sea, tuvimos contacto físico, o sea, yo me volteé, o sea, yo estaba así dando como la espalda y la chica llega con su hombro y me hace así. Y me empieza a decir cosas, a lo cual obviamente yo voy a ¿Cosas como reaccionar. qué? No, ni me acuerdo lo que dijo porque realmente te digo la verdad, en ese momento estaba controlando la rabia para no arrancarle las extensiones realmente, ¿cierto? Para que no fuera a perder esa platica. Entonces, en medio de mi rabia, lo único que yo hice fue respirar profundo porque a mí la verdad, Vanessa, yo me paso que hable de mí en redes sociales, que haga comentarios, que esté tirando Que no todo el tiempo a hablo mi de ella relación nunca. y todo lo que quiera. O sea. Pero que me venga a tocar y a estrujar, o sea, ya me parece algo supremamente delicado, porque con ella, yo nunca a ella ni siquiera me le he acercado y esta ya es la segunda vez que la pelada se me para al frente a provocarme. Entonces,
¿Dónde fue exactamente el empujón? Acá en mi oficina. En la oficina, Sí, en donde mi hacen el show. oficina, ¿Alguien más vio exacto. esta situación? ¿Estuvo presente? Primero que todo, hay que preguntar. ¿Tú, Andreina, lo viste? Yo vi. ¿Qué viste tú? Vi que no sé qué se dijeron entre ellas dos porque lo hablaron como murmurando, pero sí vi que pues, por detrás Shirley le hizo el codo así para atrás. y El yo- hombro. El hombro, perdón, el hombro. Entonces, obviamente lo Le único que yo agradezca quería que era está acá mediar para metida. que Melissa Gracias. no se O descontrole. sea, sí hubo un contacto físico. Sí, sí hubo un contacto Y físico. por parte de ella, no mío. Sí, fue por atrás. Fue ella la que lo hizo por detrás y fue ella la que inició. Porque Pero yo ahora ahorita tengo que- eso sí lo tengo súper claro. Yo le responderé y le respondo porque ella me tira, Vanessa, porque yo no soy de buscar problemas ni nada, pero yo no sé esta pelada, qué es lo que le pasa, que desde que yo llegué a este programa, lo único que ha hecho es meterse conmigo. Y yo digo, listo, las personas tienen un límite. Lo que pasa es que estamos todo el tiempo patea y patea y patea al lobo, y cuando el lobo los muerde, entonces el lobo es el malo. Entonces no, me da mucha pena. Pero o sea, uno también tiene un límite y de verdad estoy hasta acá. Porque afuera es muy machita, diga, comente y mande a decir con las otras. Pero acá adentro, aquí adentro, no es capaz de decir nada y le tira a uno por la espalda. O sea, ¿qué bajes a eso? Por la espalda, ni siquiera fue capaz de tirarme de frente. Vanessa, los problemas que tengan ellas no sé cuáles son, pero sí no está bien hacer de esa manera. Deben mantener en calma, deben resolver las cosas con Vamos paciencia, con ahora a comunicación. escuchar la versión de Shirley. ¿Por qué el contacto físico? Yo estaba echada ahí recostada en el mueble y ella venía con su café y sus tazas y pasó haciendo la magia que quería escupirme. ¿Qué pasó? Entonces, obviamente me molestó demasiado y fui, hice lo que ella está diciendo, eso es cierto. Y nada, ella vino atrás mío como que ven y no sé qué, como que queriéndome frontear para irnos Sí, en las manos, me normal. imagino. Entonces simplemente me di media vuelta, le ignoré y me fui hacia la puerta y le dije un par de cosas, ella igual, y ya, fue todo lo que pasó. Entonces le comenté a Mariela y Mariela me dice que ella siempre hace ese gesto. Entonces no sé si es que ella lo hace, o sea, porque sí y no lo hizo para mí. Pero yo lo noté así. O sea, Ok. yo la Una veía. sensación. Ella caminaba y yo la venía Es mirando como los cuando ojos yo y digo ella envidiosa igual. y Entonces, ella se si lo yo toma personal, Si yo piensa te que es veo para a ti ella. y te hago, ¿qué significa? Nada que Que te ver. quiero escupir. O sea, si yo estoy mirando a otro lado y hago un gesto como que así, puede ser. Pero si yo te miro y te hago un gesto así, significa Ni que la te estoy miré, haciendo Vanessa. eso. A ti Pueden revisar los directamente. videos que ni la miré. Un gesto es muy diferente a un contacto físico. Porque como ya no tiene nada más que hacer en el programa, lo único que hace es difamar, inventar chismes y cosas así. ¿Precisamente para qué? Para esto, para que la mencionemos. Porque usted, si no está Ahora, hablando yo de los necesito que tú me demás o menciones a metiéndose mí, en problemas, porque- déjeme Dios terminar. santo, Dios. Nadie la menciona, nadie habla de ella porque ella no tiene ningún talento, o sea, ella no genera contenido de calidad. Ella lo único que tiene para hacer es bochinche, meterse en relaciones o algo así, o sea, algo ahí como de esos papeles secundarios a los que a ella le gusta interpretar. Entonces, es eso, Vanessa, eso fue lo único que dije. En ningún momento la mencioné, ni mencioné su nombre, porque primero no está pagando la pauta, ¿cierto? Y segundo, no es tan importante ni tema de conversación para mí. Lo que sí me molestó fue lo que empezó a decir después, que para mí sí son comentarios de ardida y qué pena que te lo diga. Porque te deberías de ver todos los capítulos anteriores donde Renier y yo nos demostramos afecto entre los dos y los dos sentimos cosas de verdad. Cada uno cree lo que ¿Listo? quiere, bebé. Por Tranquila. eso, tú crees lo que quieres Cree lo desde que tu quieras, perspectiva. habla lo que quieras, Bueno, lo que quieras. al final del Yo día te yo dije creo- a ti, no me tires y yo no, No te voy me a tires, tirar. yo te tiro, Pero vas no me y tires, hablas. no. Entonces, es que no te das cuenta de lo que dices. Shirley, vea, deje de ser Yo tan no quiero, hipócrita, no soy parcera. hipócrita. Porque Yo eres te tan digo tu cara las hipócrita. cosas. Usted siempre Tú le dices encanta que no quieres tirar. que hable de ti, no hables de mí. Te encanta Punto. tirar y cuando uno te Sencillo. responde te haces ¿Por la qué víctima y decís, opinas? ay No. no, yo no fui Vanessa, yo jamás, yo solamente dije esto porque yo no sé qué, porque yo no sé cuántas. Usted nunca acepta lo que hace. Y vea, y no había peleado con ella porque mi mamá encarecidamente llega y me lo pide, ay Melissa, por favor, ya deja de estar peleando con esa mujer, vos no sabes quién es la gente, mejor cálmate, Yo le dije, mami, ¿sabe qué? Estoy hasta aquí. Perdón, mamá.
Pero hay momentos en los que definitivamente, Vanessa, es bueno poner a la gente en su sitio. Mira, yo creo que podemos opinar de todo sin faltarnos el respeto y claramente esto ya pasó la línea. Sí, la pasó. Obviamente no hay que inventar chismes, se tienen que hablar con claridad. Es que Y los ustedes, chismes no yo han creo, salido de y mí, está bien, Vanessa. es una Ese es el chismosa. punto. Que me están Hay que echando a mí decir la las culpa cosas cuando como los chismes son. no han salido de mí. Yo creo que o si no hablan afuera, hablan adentro, pero ustedes tienen o una plática o evadirse por completo. Hay Es que decisión realidad, de yo cada no una hago de nada Hay que ustedes. esposarla. Más Que adelante. no habla de mí, yo no hablo Vane, de ella. yo digo que En la manden a una gala, de ellas a vivir a casa del al hombre y me manden a final- mí a vivir acá y ya, tranquilo. Al final yo creo que vamos a tomar la opinión de todos ustedes más adelante, ahora mismo no, yo creo que el tema ha sido bastante ágido por el día de hoy, así que vamos a checar todos los videos, todas las opiniones de ustedes serán tomadas en cuenta más Chécale. adelante. ¿ok? Chécalo y lo Así pones que en cámara lenta. respiren, por favor. No queremos terminar tampoco el día de hoy de esta forma, así que me voy a dirigir al público en casita, agradeciendo siempre por estar con nosotros y votar en www.elpoderdelamor.tv. Y tengo que aclararles algo que parece que hay un poco de duda. Hay 2 votaciones. Para el favorito de la semana, que eso es solamente un voto que pueden hacer al día, no más. Y obviamente también para los ganadores de El Poder del Amor, que son un voto para un chico y una chica. Y esos sí son acumulativos y se sabrá, obviamente, y tendrán para votar hasta el día de la gala. Así que tienen que buscar específicamente una para favorito y otro para ganador de reality del Poder del Amor. Una votación semanal y otra votación final. Así que vean bien lo que están haciendo para que obviamente no desperdicien el voto. La favorita, pues para la final no se resetea, pero el favorito se resetea cada semana. Así que tengan claro, como lo hemos hecho desde el principio del programa. Así que entren, chequenlo exactamente para el favorito y otra es la votación final, que en la votación final son 2 votaciones y son acumulativos y tienen hasta el día de la gala final para obviamente votar. Gracias por votar en www.elpoderdelamor.tv. Entren, hagan sus votos porque ustedes tienen en sus manos los ganadores del Poder del Amor. Yo me despido, soy Vanessa Claudio y chicos, sus 8 horas están terminadas. ¿Cómo defiendes a tu hombre, Mare? ¡Ay, viene! No, ya con tu juego. Me tiras y te juro que te pego, te lo juro. Todo el tiempo me lo dice así. Ay, esa vieja tan fea. Ay, no sé Renier que le vio a esa vieja con cara de hombre. Tú no tienes ni la autoridad moral ni el derecho para reírte del aspecto físico de ninguna persona. Ni él, ni yo, ni la relación, no somos perfectos. Agarra tu papelito, enséñalo y ese va a ser tu amiga secreta para la pregala. Mi amiga secreta es... Ay, no sé. Yo pensé que tú estabas jugando también porque te metiste, obviamente. Me metí a defenderla, no a jugar ¿Tienes que contigo. defenderla de qué si estaba jugando conmigo? Porque ella no quería que la mojes. Dejen de victimizarse, porque no es así. Es a mí, yo estoy mojado, con la voz ronca, no encuentro una media, tengo los zapatos llenos de crema y ustedes todavía se sienten afectadas. No vengas acá a cambiar las cosas. Siempre haces lo mismo. Eres un payaso, siempre haces lo mismo. No pueden aguantar una broma o una crítica. Llora, Víctimas. llora, llora.